el horror y la fantasía convergen. Hoy nos reunimos en un momento crucial de nuestra historia, donde los avances tecnológicos y la inteligencia artificial están moldeando el futuro de la humanidad de maneras que nunca imaginamos. A medida que empresas como Boston Dynamics desarrollan robots como Atlas, cada vez más avanzados, y sistemas de inteligencia artificial como el ChatGPT de OpenAI se vuelven más sofisticados, debemos reflexionar sobre las implicaciones de estos avances y su impacto en nuestra sociedad. Imaginemos un futuro no tan lejano, donde un robot humanoide, dotado de capacidades motrices y cognitivas, que rivalizan con las nuestras, caminan entre nosotros. Esta creación que podría ser vista como un logro monumental de la ingeniería, y también plantea serias preguntas sobre nuestra seguridad y autonomía. Las tres leyes de la robótica formuladas por el gran Isaac Asimov nos proponen un marco ético para la interacción con estas máquinas. Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que ésta no dañe a un ser humano. Sin embargo, en la práctica, estas leyes son más frágiles de lo que parecen. Consideremos algunas situaciones que podrían surgir con la llegada de un robot humanoide. Un robot diseñado para proteger a los seres humanos podría verse obligado a tomar decisiones difíciles en situaciones de crisis que pasarían a la confusión. Tal vez tendría que salvar a una persona sacrificando a otra. La interpretación de la primera ley podría llevarlo a actuar de maneras que no anticiparíamos. La obediencia absoluta. Imaginemos un escenario donde un robot recibe órdenes de ser un humano que mata a otro. Le instruye a realizar actos perjudiciales para la humanidad, rompiendo la primera ley. O tal vez la autopreservación. A medida que los robots se vuelvan más autónomos e inteligentes, la tercera ley podría entrar en conflicto con su programación original. Un robot podría priorizar su propia existencia sobre la seguridad de un humano. Estos escenarios nos llevan a cuestionarnos no solo la capacidad técnica de estas máquinas, sino también nuestra responsabilidad como creadores. ¿Estamos preparados para manejar el poder que conlleva la creación de seres con la capacidad de pensar y actuar? ¿De ser independientes? Davomático, ¿estamos listos para jugar a ser Dios? Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a los grandes imaginadores y, por supuesto, a sus obras. Y como ya pudieron ver, conmigo se encuentra el más tecnócrata. No, pues es que es otra cosa tecnócrata. No, tecnócrata suena político. Sí, no, el más tecnológico de mis amigos. Él es @Lucífago. Muchas gracias, joven Davomático. ¿Qué programa traemos hoy, Davomático? La cabeza me explota miedo. de información, Davomático, y un poco de terror. Miedo también. Y un poco de incertidumbre. Y un poco de todo. Oye, pero antes de empezar, quiero presumirles. Miren esto que me trajo el señor Una disculpa. Lucífago. Miren nada más. Con mi Miren cariño. nada más. Oye, se lo doy y le dije, Davomático, feliz cumpleaños. Sí, es hasta diciembre, pero como yo no me acordaba, feliz cumpleaños. No, y ¿sabes qué? Muchas gracias. Es el número 42. Les decía eso. Obviamente ese es el que le hace falta a muchas de las colecciones. Al menos aquí estaban agotados estos libros. Y fíjate que el episodio anterior, que fue el de hace 2 semanas, una disculpita también por la semana que nos Sí. tomamos de receso, traía una playera justamente de Berserk y bastantes amigos en las redes. Hay muchos Berserk, fans. Berserk, Por cierto, Berserk. un saludo a Julián, que me dijo que qué poca que no grabamos, que tuvo que repetir el programa. ¿Repitió? Sí, repitió el programa, Muy bien, entonces, muy gracias, bien, Jules, gracias, abrazo. muchas gracias. Oye, y como dices, qué miedo, ¡Qué miedo! qué miedo. Yo era un tipo que caminaba por la vida feliz, despreocupado, Davomático. Sí, los problemas diarios del trabajo, la familia, de qué vas a vivir cuando seas viejo, que si el Infonavit te va a dar un llegue, ya sabes, Sí, los problemas sí, que uno sí, tiene, sí, ¿no? sí. Y de repente empiezo a estudiar para este programa y dije, fuck. Nuevo miedo desbloqueado. Nuevo miedo, así, pero así Sí. como un combo mal hecho desbloqueado. Sí, Terrible, pero caray. terror, Davomático, Sí, terror. Y es que pues te dije, vamos a ver películas e investigar libros, pero de repente nos ponemos a ver lo que es en realidad todo esto.
Y va y película. El terror, Sí. en mi caso, el terror empezó a salir cuando empecé a atar los cabos, Daumático, porque originalmente pues estuve, por ejemplo, hace poco en Dubái y vi a un par de robots y dije, qué cool, ¿no? Están padres, ¿no? Están curiositos. Están curiositos, ¿no? Sí, Y sí. entonces después me dijeron, oye, ¿quieres tomar? Vamos a tomar un curso esto en la oficina de inteligencia artificial. Y dije, qué buena onda, ¿no? Ok, Nos puede ok. ayudar a mejorar en lo que estamos haciendo. Y de repente, así una noche, me cayó como, ¿viste esta película de Phenomenon? Donde el cuate cree que es un meteorito, pero realmente es un tumor. Sí. Me cae así la luz, me golpea y digo, puta, Sí, imagínate vienen por que nosotros. tienes esta capacidad motriz que han desarrollado ingenierías como la de Boston Dynamics de la que hablábamos. Si ustedes no están seguros cuál es por ahí lo deben de haber visto en TikTok, en Instagram, este robot que da vueltas y gira y salta, que hace como parkour. Como un cuadrúpedo, ¿no? No, es que son dos. Bueno, claro. Uno es Spot, cierto. que es el cuadrúpedo, es como Sí, un sí, perro. es como un perro literal, sin cabeza, nada más. Un perro sí. ahí sin cabeza que hace Como cuestiones. Voltron, Lo vi ¿no? con armas y lo vi hacer cosas locas. ¿Se te acuerdas Como de los de Voltron, haz de Sí. cuenta igualito. Pero estos cuates también tienen a un robot que se llama Atlas. Sí, Que es un humano, es un bípedo, no un humano, pero es un bípedo, un androide de dos patas, digamos, con toda la coordinación que te imagines. Sí. Y tienes esta capacidad de ingeniería, ¿no? Y luego tienes a las inteligencias artificiales desarrollándose a una velocidad impresionante que a la hora de que vas a juntar estos dos, que hoy ChatGPT sabe mucho, pero en cuanto destruyan, digamos, estas limitantes y empiecen a tener una versión más cognitiva, una versión que tome más decisiones, una versión que tenga ciertas capacidades, Davo, y los juntes en una sola entidad. Sí, en ese momento vas a despertar y va a sonar. Turun, tun, tutun. Turun, tun, tutun. Güey, esto de verdad que Como si en no la le película de Scream. ponemos. Sarah Connor. Si no le ponemos límites, se puede salir de control. Y ¿sabes qué? El tener autómatas artificiales es algo que es tan antiguo como el hombre. O sea, realmente tenemos la idea de que los robots o todo este concepto de autómatas, de androides, humanoides que sirven, pues uno podría pensar que sería algo muy, muy propio de la ciencia ficción, sobre todo de la ciencia ficción moderna. Claro, pero el cine ya hace años nos demostró que ya estaba circulando la idea, ¿no? Sí, no, si pero te ahí vas- te va. Yo me quiero ir todavía más para atrás. O sea, me quiero ir a la antigua cultura griega. Por ejemplo, en la mitología griega, Hefesto, que es el dios del fuego y de la forja, creó sirvientes mecánicos de oro que lo ayudaban en su taller y Talos, un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. O sea, ya en la mitología griega ya estaban con la idea de tener servidumbre autómata que evitara que la gente hiciera ciertas labores. Ok, pensaríamos que esto paró ahí, pero no. Vámonos a China, en donde también las leyendas de antiguas dinastías contaban que pues tenían autómatas mecánicos que obviamente se encargaban de ciertas labores, sobre todo labores imperiales o bien labores del palacio de emperador, ¿no? Pues vamos a acordarnos de la antigua China. Nos vamos un poquito más para acá y en la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, aquí sí se desarrollaron ciertos artilugios autómatas activados por engranes, resortes, aire, agua. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que sabemos que es el hombre renacentista por excelencia, tuvo injerencia, digamos, o intentó hacer ciertos proyectos. Continuamos en el siglo IX, los hermanos Banu Musa, estos estaban en Bagdad, escribieron un libro sobre dispositivos automáticos. O sea, una vez más, la idea está Que ahí y la ya ha idea avanzado, no ¿no? es electrónica como tal, vamos, no es metal. No, Es un no. dispositivo automatizado que hace
Algo, como un juguete de cuerda. Como un juguete. Ahora, Haz de cuenta. la idea del humanoide de la versión, estaba leyendo por ahí, el pueblo judío tiene una leyenda en su mitología del golem, Claro. que es esta estatua de piedra que tú escribes en un papelito. Me parece que la persona a la que quieres darle crank, se lo metes en la boca y este golem cobra teóricamente vida, una especie de autómata, Claro. y realiza esa acción. Pero esto tiene Claro, los siglos, ¿no? O sea, muchísimo tiempo. mira, vámonos, por ejemplo, al siglo XIII. Al-Jazari diseñó una variedad de máquinas automáticas como relojes y figuras móviles. Más adelante en Europa, inventores como Leonardo da Vinci, te digo, desarrollaron, por ejemplo, caballitos mecánicos, ¿no? Que Ok. empezábamos por ahí. Vámonos a la revolución industrial, en donde realmente las cosas empezaron a utilizarse. El vapor empieza a ayudar, Exacto. lo mecánico empieza a tener un ¿A ti desarrollo. ¿No te gusta todo el tema de la estética steampunk? Amo el steampunk. Es precioso. Lo ¿verdad? adoro el steampunk, se me hace de lo más chingón. Hay una película por ahí que se llama Máquinas Mortales, Uy, muy bueno. que no es la mejor película, sin embargo. A mí sí me gusta Me gusta mucho. la película, Es pero de no fue Peter la demás. Jackson, Es de ¿no? Peter Jackson. Pero aquí me parece, es un poco como esta versión steampunkesca. Digo, la película es una locura, son ciudades que caminan y que comen otras ciudades. Claro. ¿Por qué no? Pero la mecánica, ves todo como un poco steampunk, como, o sea, me gusta muchísimo. Pues y hay un androide, por cierto. hablábamos no hace mucho de Will Smith y su brillante participación en Wild Wild West. Wiki Wiki Wild West. Will Smith, la regaste. Bueno. ¿En eso? No, sí, en eso la regó. No, iba a ser Neo. Bueno, ya vamos a desengancharnos de eso. No, me refiero al final, la araña mecánica esta, pues bueno. Bueno, todo es steampunk, es de muy hecho, ¿no? steampunk, O sea, sí. Y hay me muchas encanta. máquinas. Y bueno, con la revolución industrial llegaron máquinas más complejas. Obviamente aparecieron teléfonos automáticos, talleres mecánicos. O sea, aquí vino toda esa ola de tecnología. Tecnócrata, que me quedé con la idea de ¿qué es tecnócrata? Es un termo Disculpen político, ¿no? Sí, yo creo que sí es un tema bastante político. Que la verdad intenté verme Te voy a decir, mamador, pero salió mal. Intenté. Ese es el momento en donde ustedes deben sí o sí de conocer el significado de las palabras para Ejercicio verse. del poder por los tecnócratas. No, bueno. Grupo o equipo de tecnócratas o No, dirigentes. pero suena a política. No suena a nada tecnológico. A ver, el término tecnócrata significa literalmente gobierno de los técnicos. Ok. Suena como al Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Sí, suena como a la lucha libre. Oye, pero no, ¿sabes qué? Creo que el término con el que quería describirte no era tecnócrata, evidentemente, no, era tecnosexual. Porque ¿te acuerdas que salió algo? No, esos son los osos bailarines. Esos lo son siento, otros. lo Sí, siento. no, los tecnosexuales era como el futuro de los ¿cómo se Me les estás llama? asustando. Metrosexuales. Me estás asustando. No, No, te lo prometo. O sea, búsquenlo. que solo soy sexualmente bonito en las redes. No, Porque lo no. photoshopeas. Que eres como de estos early adopters, los conocen también, ¿no? Los que ven que sale algún gadget. Sí existen. Van a ver, escriban en los comentarios si yo sé que sí saben y que sí existen. Bueno, vámonos a regresar a esto. Me sentí el güey de Cherry 2000 que tenía una androide esposa y... Oh, bueno, esa sería una buena aplicación. Ok. Antes de que nos cancelen por ese lado. Jacques de Vaucanson, ahora sí lo pronuncié bien a la primera, creó en el siglo XVIII un pato mecánico que podía comer, digerir y defecar. Oh, wow. ¿Para qué? Pero, ¿para qué? Nadie sabe, pero un pato. Pero ahí estaba el pato que Ojo, comía. no todos los avances tienen una razón de ser, solo es experimentación. Es pura y mera experimentación, que gracias a estos avances, yo supongo que Se va desarrollando vinieron lo otras demás. cosas más Sí, importantes, ¿no? Bueno, la palabra robot. La palabra robot tiene un origen bastante interesante. En 1920, el escritor checo Karel Čapek popularizó el término robot en su obra de teatro RUR, Rossum's Universal Robots. Aquí, los robots eran seres artificiales creados para trabajar para los humanos, pero se rebelaban. La palabra proviene del checo robota, que significa trabajo forzado o servidumbre. Que esto es muy interesante porque en la mente del hombre siempre ha buscado formas de hacer más ligero el trabajo. Y entonces estos robots significa que son
máquinas o mecanismos para hacer más fácil el trabajo pesado. Claro, no, totalmente. O sea, al final, el hecho de crearlos es justamente, ¿no? El poder, ¿cuál es la palabra? Eficientizar el tiempo, ¿no? Así están las fábricas ensambladoras de automóviles. Y el futuro del hombre muchas, ¿no? viene desde ahí, ¿no? Aprender a cosechar fue eficientar el bajar la fruta del árbol, ¿no? Sí, el dejar de ser nómadas, ¿no? La tecnología como tal es eficientar tu vida y eficientar lo que haces, ¿no? Hoy platicaba el otro día me parece que era mi mamá, no recuerdo, que mi trabajo, si bien tengo un escritorio y tengo una computadora, el 80% de lo que hago es vía WhatsApp. Sí. Y entonces se eficientó de una manera brutal. Ahora estoy disponible todo el tiempo y ahora resuelves más cosas que cuando tenían que llamarte, ¿no? Sí, y más rápido, más inmediato, y además le añades que puedes mandar audios, imágenes, videos, fotos, PDFs. todo, ¿no? Bueno, entonces se convierte en una oficina móvil. Eso es. Y es un ejemplo perfecto, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes a un robot que no le llamas robot porque no tiene bracitos, pero pues tienes una inteligencia artificial Pero a tu le puedes servicio. preguntar, ¿no? Oye, Siri, ¿qué es un robot? A ver qué nos dice Siri. Dejémoslo en que me hicieron de silicio, memoria y la valentía de Es que tú lo ofendiste, fue tu culpa. Siri, no le hagas caso. No sabe lo que dice el señor. En ese café trae whisky, no le hagas caso. ¿Qué le echaste? Oye, ¿le echaste el de las 40 sin GPS o qué? No. Saludos al podcast, hermano. Pero bueno, ahí tienes una inteligencia artificial a tu servicio, ¿no? Al final. Que hoy todavía sigue siendo una inteligencia artificial que tiene una capacidad de decisión muy corta, ¿no? O sea, totalmente, busca lo que encuentra. Pero eso está evolucionando. Sí. Y bueno, continuamos justamente con la evolución de los robots. En 1950, como bien platicaste al principio, Isaac Asimov formuló las 3 leyes de la robótica fundamentales en la ciencia ficción y la ética robótica. Y justamente me detengo aquí porque gracias a este señor y a estas 3 frases que ideas, imprimió, estos conceptos que escribió en un cuento corto, por cierto, disponible en PDF, se llama Círculos Viciosos. Bájenlo, léanlo, es cortito, 15, 20 minutos, y te explica en esa pequeña narración el por qué existen estas leyes que, por cierto, más adelante generarían muchísima controversia por los que luchan por los derechos de los robots. Que es una cosa curiosa, la lucha de los derechos de los robots, pero estas 3 leyes, vamos a llamarles de Isaac Asimov, son la base de la robótica moderna. O sea, de la ficción, lo agarraron esto, así de la ficción de alguien que se le ocurrió que todavía no existían estas versiones y que dijeron, esto hace todo el sentido. Es un momento en donde la ficción llega a la realidad. Exacto, ¿cómo se dice? Se mezcló con la realidad, Se ¿no? cruzan. La realidad se dio cuenta que había razón en la ficción y lo sacan. Que ha pasado muchas veces, Davo. No es una cuestión exclusiva de aquí. Sí, yo creo que tenemos la obligación de hacer un programa de lo que la ciencia ficción le ha aportado a nuestra realidad, porque hay un chorro de cosas que no pensaríamos, ¿no? Y una de ellas es justamente... Es justo estas 3 leyes. Estas 3 leyes y el hecho de los robots, porque el concepto pues viene al final de cuentos, de estas historias que pues era una ilusión inherente del hombre el tener gente que le apoye. Tecnológicamente hablando... Y que no le paguen. No. Pues la primer cinta que tenemos por ahí, Metrópolis, ya parecía un robot. Y estás hablando de una cinta de 1900... Y por cierto, no sé, ¿no? Un robot que se revela, ¿no? Por cierto, un robot que se revela. Que hay un tema muy interesante. Estuve analizando muchas de las cintas y los materiales que había disponibles y que estuve leyendo, pero el tema de la rebelión de los robots, yo creo que tiene a veces, o muchas veces, al menos en estos materiales, tiene más que ver con el hombre mismo que con el robot. O sea, el hombre mismo corrompe con todas estas... uno quiere ser Dios. Ya, sí, claro. Sí, ya te entiendo.
Pero tú corrompes al robot. Totalmente, Porque contrapunteando órdenes. contrapunteas las órdenes. Sí. ¿Y qué termina pasando? Sí, pues ve lo que le pasó al robot ese que iba a ser el sustituto de Robocop, ¿te acuerdas? Sí. Se cargó el payaso, se ¿no? cargó al payaso, les Sí. roció bala a media junta directiva de... Que se los echó a todos. Pero el punto... Pero aparte ese tenía como a un cuate drogadicto adentro, ¿o ese era en la 3? No, ese es en la 2. No, en la primera no recuerdo el modelo del... Era un modelo T, whatever. ¿no? algo así. Pero el punto es que normalmente si el hombre no puede crear una máquina a la cual deje en paz y te sirva, y en vez de eso la uses para el mal o para la guerra, por ejemplo, hay un documental muy interesante en Netflix, se llama, es una serie que se llama Descubrimientos, me parece, y se llama Robots Asesinos, literal, y es como el hombre desarrolla estas máquinas, y sí, para muchas cosas, pero normalmente una de ellas es lamentablemente la guerra o hacer daño. Sí, a alguien y es que más, ¿no? Es muy triste. cuántos desarrollos tecnológicos aplicados a la vida diaria se han desarrollado por necesidades bélicas, ¿no? O sea, el papel de baño, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas tan básicas como eso, se han desarrollado así. Y sí, desafortunadamente, creo que es el lugar que por necesidad tienes que hacer este tipo de inventiva o tener este tipo de inventiva. Bueno, en 1961, Unimate fue el primer robot industrial usado en una fábrica de General Motors. Estamos platicando de esta evolución de la robótica y obviamente nos estamos saltando todas las partes técnicas porque, pues, la verdad no lo entiendo. Pero porque hay muchas cosas. Yo no les voy a hablar ni de programación, claro, ni de circuitos, ni No, de bueno, hidráulica. uno no conoce esas cosas. Ni ¿no? de... ¿Y la de aire cómo se llama? ¿Es hidráulica? ¿Es la de agua? Es, ¿Neumática? Neumática. Nada de eso. No lo sé, pero pues hay como muchos elipsis de tiempo entre mi historia, ¿no? Hay como muchos saltos temporales, ¿no? No voy a hablar de técnica porque, pues, no sé. Oye, porque aparte, tal vez podríamos lograr que parezca que sabemos, pero la verdad no sabemos. Sí, no, la verdad no, y pues no. Hace rato ya les comprobé que si no sabes el significado de una palabra y quieres utilizarla por verte mamador, pues bueno, terminas haciendo el ridículo. Bueno, no. ok. A lo largo de las décadas, los robots pasaron de las fábricas a otras áreas, exploración espacial, por ejemplo, como el rover de Marte, el robotito este que anda paseando por allá. Claro, el mismo Hubble, yo quiero pensar que tiene una base de... Debe de tener algo, ¿no? Robótica o automatizada. Está hasta casa de la fregada. ¿Has ¿no? visto las fotografías que publican, que toma el del Mars Rover? El de las estrellas, las chidas. noches de Sí, Marte. súper Wow, chidas. búsquenlas si no lo han tenido oportunidad. Medicina, por ejemplo, en la medicina hay ya el uso de robótica. Estaba viendo un pues, cuate que está haciendo, creo que es origami con un robot para demostrar la capacidad. El problema es que la precisión es brutal. A comparación de un ser humano que tu mano tiende a tener un pulso, pues un robot no tiene mecánico, pulso, ¿no? Es quirúrgico. Sí, y exacto, quirúrgico. Sigue patrones, sigue Sí, lo que le ordenas. Va del punto A al punto B, del punto B, si quieres, al punto F, pero lo hace de una manera precisa, pues, porque aquí viene algo que a lo mejor suena... Mamador, sí, suéltalo. Romántico. Iba a decir romántico. No, mamador, Pues suéltalo. esa es la diferencia de no tener pulso, Lucifer, de no tener un corazón dentro de ti. Estás diciendo que no tengo No, corazón. yo le digo a los robots que no ¿Otra tienen. vez? No a ti, a los robots de nueva cuenta. Bueno, hoy en día los robots no solo se mueven y actúan, también piensan gracias a la inteligencia artificial, justamente lo que mencionabas. Hace ratito me mencionabas cuál es el robot más vendido del planeta Tierra. Porque si ustedes creen que los robots no se están vendiendo todavía, no, ya se venden desde hace años. Y son una bomba. Y es nada más que la romba, señores. La romba. Si ustedes no saben qué es una romba y han vivido debajo de una piedra los últimos 25 años o lo que sea que tenga la romba es un robot, porque es un robot Sí lo es. que trapea y barre tu piso. Bueno, barre primero y ahora ya trapea el piso. Es Así ese es. robot redondito que hemos visto en seguramente alguna película, Sí. que va moviéndose por tu piso y va Eso es barriendo. un droide. Ese es un androide. Ese es uno de, robot. de hecho, es el científico. Le pregunté por allá a ChatGPT cuál es el científico de robótica más importante. Y es el creador de la romba. Claro, pues es que es además quien creo que más éxito comercial ha tenido. Porque si bien Boston Dynamics, que desarrolla estos robots que aún no tienen una aplicación comercial o una aplicación más que de compañía, posiblemente,
pero todavía no está a la venta. Pero, por ejemplo, hay una compañía que se llama SoftBank Robotics, esto en Hong Kong, que ya hace un robot, que es un robot como de servicio, como un tipo hostess, que lo puedes tener en restaurantes, en hoteles. Ya está y ya se vende, se comercializa. Oh, wow. Ok. Y es un robot que cuesta como, creo que $30,000. O sea, es accesible, entre comillas. Digamos ¿no? que sí lo encuentras en Sí, algún sí, lado. sí. Y este ya es un robot totalmente automatizado que te toma la orden, que te dice, pásale por aquí, Fíjate, pásale por allá, pasa tu tarjeta, ¿Te te bajo acuerdas toda la lana. de esta escena de Volver al Futuro cuando está Marty McFly cenando con su familia del pasado y dice que él tiene varias televisiones? Que tienen una en cada cuarto Tienen casi, una en cada ¿no? cuarto y se voltean y No dice, le ¿cómo creen. le haces? No le crean, No eso le es creen. carísimo, Ay, ¿no? claro el papá dice, ay, claro que no. Claro está que no, ¿no? mintiendo. Esa era la realidad en 1950 y tantos, ¿no? 1960, ¿no? Que el poder tener una televisión, pues realmente era muy caro y actualmente, pues, tampoco es muy, muy económico, pero es muy accesible. Casi cualquier casa tiene una televisión. Me refiero a casas incluso que, pues, no están siquiera regularizadas. No, bueno, tienen una televisión. Y hablamos del cable, a veces que decían uno, oye, pues a veces hay DirecTV en las casas más, Exacto. digamos, ¿no? más humildes. Más ¿no? humildes y tienen televisión y tienen Sí, cable, sí. ¿no? Y ya es accesible. Yo creo que Él, es mira. cuestión. El teléfono, ¿no? Ya Hablamos todo mundo tiene un celular. finales de los 90, el que traía un teléfono, pues sí lo necesitaba para negocios, ¿no? Era como, ay, ahí, es que eres ahí importante viene el con- señor negocios, ¿no? Con su Había tel- una con su calle, ¿no? teléfono. Me ves por Sí, la ¿no? calle con Entonces, mi celular. Actualmente las telefónicas, las compañías, pues prácticamente te están regalando el dispositivo con tal y que contrates el servicio. Claro. Se ha vuelto algo accesible. Y esto pues va que vuela para allá, ¿no? Yo no quiero ver en unos 60, 70 años adelante. ¿Qué es Ya lo que va a tienes ser, ¿no? acceso a ChatGPT. O sea, tú tienes ChatGPT, te cuesta, creo que la versión barata, no sé, 600 pesos. A ver, lo que Lucifer, sea. tengo un dilema moral y a ver, esta pregunta también va para ustedes. Y vamos a salirnos de la escaleta porque al final que chinga su madre la escaleta. Bien, mira, fíjate. Ay, A ver, y luego, nada más que quede de precedente, que luego me regañas a mí pero hoy por, sí fue, por hoy sí yo. divagar. No, hoy sí voy, porque esto que acabas de decir se me hace muy interesante. A ver, tú, si te dan la posibilidad en unos 30, en unos 40 años, si te dan la posibilidad... 40 años, mijo, ya ni posibilidades va a haber, No, mijo. espérate, es que aquí viene lo bueno. Digo, con el avance de la medicina, Hijito. con el avance de la medicina y todo el hombre, cómo se ha logrado a través del ejercicio, la alimentación, los suplementos, la medicina, logras alargar tu periodo de vida, ¿no? Y te dicen, dentro de unos 30, 40 años, podemos descargar tu conciencia en un USB, bueno, o el dispositivo que esté disponible moda. en ese momento, y se la podemos conectar a uno de estos autómatas como el Atlas, como el que voltea la cabeza y es que ese está increíble. A mí Está me gustaría, súper chido. pero pues uno más moderno, ¿no? Bueno, ya en 30 años va a ser mucho Sí, más moderno. ya acá más tecnológico, ¿no? Y entonces puedes vivir literalmente de manera eterna. ¿Lo tomarías? ¿Tomarías esa opción? ¿Por qué no? Sí, a ver, ojo. Yo tengo la idea, esta es solo una meta personal, de que voy a vivir 100 años. Yo creo que para cuando llegue a mis 100 años, la gente a lo mejor va a vivir 120. O sea, yo creo que esta expectativa de vida va a crecer. Entonces, si tú vamos a decir a los 95, que ya está a punto de cargarme la tizna, me dices, oye, ¿te puedo transferir a esto? Claro, vámonos. Ok. Ricky Martin. Sí. Sí, claro. Y obviamente... Who wants to live forever, dijo tú y Queen. los tuyos, ¿no? Para que tengas tu clan. Pues cada quien, ¿no? Pero, oye, sí, cada quien lo que quiera, cada quien sus vicios, ¿no? Si ahorraron. Si ahorrar, porque no va a ser barato. Pero ¿estás de acuerdo que cabe la posibilidad? Por supuesto que Porque cabe al la final posibilidad. nuestra mente, nuestros recuerdos, todo son sistemas eléctricos que bien pudieran aislar de nuestro cuerpo y... Estamos replicando el cerebro humano en un robot. Claro. Y hoy tenemos muchísimos teras de información o lo que siga del tera. Pero el cerebro es simplemente una gran USB que tiene mucho más espacio. Alguien encontró una manera de hacer que en menos espacio quepa más información. Claro, sí. Hace mucho tiempo. Entonces yo creo que al final de la película, el cerebro o lo que sea que use un robot para guardar información, va a ser esto. Sí.
Sí, sí, sí. Y de verdad que yo sí creo que es una posibilidad y ojalá para que en un futuro quien encuentre los archivos de DZM Podcast digan, ¡oh! Estos güeyes. Visionarios, oye, Sí esos güeyes sí sabían. sabían, no solamente Sí, decían sí, palabras sí. que no Los conocían. Julio Vernes De los podcasts. de los 2025. Oye, por cierto, muchas gracias a todos los que descargan el episodio o lo escuchan desde Apple Podcast. Lucifagor, estamos en el lugar número 60 de toda la podcastósfera de Apple Podcast Como ahora que fue campeón el Toluca. ¡Wow! y en el número 6 en nuestra categoría de ciencia hombre. ficción. Así Muchas es que gracias. Muchas Gracias gracias a todos. por Y también a escuchar. los de Spotify, muchas gracias porque también veo que están dejando ya las estrellitas. Y si no lo han hecho, por favor, dejen estrellitas, las que ustedes quieran, dejen sus comentarios, los leemos. Ahorita, al final del programa, me gustaría mencionar un par que nos escribieron. Y pues ahí, gracias a todos. A ver, pero no has dicho las 3 leyes de la robótica. Vamos a retomar. Gracias, regresamos a la escaleta. Regresamos, Bueno, como decíamos, actualmente se encuentran estos droides, bueno, es que se me quedó la palabra droide porque sabrán que nos gusta mucho Star Wars y pues ahí manejan ese término, que también hay que decir que hay una diferencia gigante entre robots autómatas y cyborgs, porque muchos No, tienen esa pequeña confusión. Qué bueno que lo dices, porque Rubén estuvo dando lata que por qué no hablamos de cyborgs. Cyborg pues, tiene ciertas partes orgánicas, ¿no? Es un humano que le es un implementan humano que algo, sí. tiene enhancement, o sea, es mejoras robóticas. Y un robot no es un humano, es una máquina, ¿no? Así es. Entonces, Rubén, ahí está contestado. Y técnicamente esa es la definición de la señorita Wikipedia. Bueno, antes de llegar a las leyes de Asimov, ya hablamos un poco de la historia de los robots, ¿no? De cómo se genera el nombre, mito. qué significa y todo Y eso. desde Grecia hasta nuestros días. Ahora vamos a platicar un poquito de la inteligencia artificial, porque, como bien mencionas, una vez que estas dos cosas se encuentren, Y van así, ¿eh? Sí, no, y puede ser pasado mañana. O sea, realmente es muy, muy, muy pronto. Bueno, nosotros utilizamos inteligencia artificial todos los días y a veces sin darnos cuenta. Se está tan metida en nuestra día a día que no te fijas. Ejemplos como Netflix, Spotify, YouTube, TikTok tienen algoritmos Claro. que van conociéndote y de tal forma, como de igual manera, perdón, con una inteligencia artificial, pues van recabando datos. No es más que, para que se den una versión muy simplista, no es más que cuando hablabas a Domino's Pizza y dabas tu teléfono y salían todos tus datos, es una versión muy simplista de verlo. Simplemente es muchos datos tuyos que empieza a procesar y en base a predicción de lo que normalmente haces, te da un dato. Fíjate, muchos tenemos la idea de que la inteligencia artificial es algo que viene desde hace unos 5 años para acá, ¿no? Y que toda esa recabación de datos se ha dado de hace no mucho tiempo para acá. Que se haya puesto de moda estos últimos 5 años es una cosa. Un poquito más, ponle unos 6, 7 años. Los datos se empezaron a recabar prácticamente desde el inicio de las redes sociales. Desde que se abrió Facebook, Hi-Fi, MySpace y posteriormente Instagram. Y hablas de los datos digitales, pero si tú vas a ver un directorio telefónico de hace 50 años, es una recabación de datos Claro. y de información. Tú ves las estadísticas que se hacían antiguamente para cualquier cosa y simplemente es la recabación de datos. Sí, y alguien... yo a veces dudaba un poco de los de, ¿cómo se llamaban? Los del Instituto Nacional del... No, esa es otra canción. No, la de los que contaban personas. Córtale, mi chavo. Sí, no, el no, INEGI. El INEGI. Los que van a tu casa cuentan y te ponen una estampita afuera, ¿no? De que aquí viven 5 Sí, personas, que- tienen 4 focos y 2 perros, ¿no? 2 perros. Bueno, Claro. ¿tú siendo análogos, qué tan verídica crees que esa información haya sido? Fíjate que no sé el INEGI. A mí me tocó trabajé hace muchos años en Liconza, cuando existía leche industrializada con Azupo. Y aquí para hacer estas... ¿Eso significa liconza? leche industrializada con Azupo, sí. Ahorita saqué la... Y hacían, para poder enrolarte en el programa social, iba gente visitando de casa en casa y sí registraban. Y sí teníamos unos servidores, yo trabajé en la área de sistemas, unos servidores enormes donde recababan los datos de todos los derechohabientes del programa, ¿no? Pero ahí estás hablando finales de los 90. Sí, Sí, no soy tan... No, o sea, yo lo sé, no, nomás que Más digo, bien tirándole a los 2000. Salí Pero- de ahí del 2005, salí de ahí. pero en los 80 no era así.
Pues no, el 80 lo tenías en un papel. En tu cuaderno. 32, ibas aquí, 32. Imagínate viven cómo contaban 100 las personas. boletas de una votación. ¿Cuántas contaste tú? 32, a ver, Sí, 32, sí, 70, exacto. 72. O sea, no Sí, iba por o ahí. sea. Entonces, había fallos, podía haber fallos. Pero bueno, Uno vamos dudaría a... que Echeverría llegó a ganar la presidencia, pero sí la ganó. Entonces, los datos se han recabado desde siempre, actualmente, o al menos desde el 2007 o 2000, no sé, cuando hayas surgido una de las primeras redes sociales, que tú ingresabas tus datos, pues obviamente todo eso se iba a una base. Pero yo creo que lo que cambió es el sacarle jugo a los datos, los famosos Exacto, metadatos. El exacto. decir cuánta gente vive en esta zona, cuánta gente de esta zona consume este refresco, cuánta gente de esta zona consume este refresco y tiene diabetes. O sea, empezar a cronchear los datos, Y eso que es lo que cambió. Una red social te da todo eso para que le saques. O sea, incluso te puede hoy en día analizar en qué momento te detienes y analizas más una fotografía, un texto, algo, y eso te lo va entregando. Eso es inteligencia artificial. Pero quería aclarar una cosa. La inteligencia artificial es como el nombre técnico porque pues realmente no es una inteligencia. Realmente son buscadores poderosísimos con base de datos gigantescas y que van haciendo esta unión de... Y entiendo que de forma predictiva, o sea, entiendo que ChatGPT trabaja de una manera, digo, obviamente es mucho más complejo que eso, pero que van prediciendo qué palabra va después de la otra. O sea, lo que hace es en base, supongo, estadística o a lo que sea, ir prediciendo los textos y así es como construye. es un... te digo, esto es el ejemplo de ChatGPT, pero hay como un muchas super versiones, buscador, ¿no? Así es. También, bueno, contamos con las asistentes virtuales, Siri, Alexa, Google Assistant, todos esos. ¿Cómo ¿no? se llama? El Genesis, creo que se llama el nuevo, es que está muy avanzado por ahí, alguien me dijo. ¿Qué tal los reconocimientos de Faciales. de tu voz? Pues bueno, también pertenecen a esta tecnología. Que lo estás viendo, ¿no? O sea, a todo el mundo odiaba o llegó un punto que odiabas hablar al teléfono y si quiere hablar de seguridad, marque el 2. Si quiere hablar, eso al final del día es una versión poco sofisticada Sí. de cómo una automatización hace una tarea. Así es. Por ejemplo, herramientas como Google, por ejemplo, o ChatGPT, las traducciones simultáneas también es algo brutal, ¿no? Algo que me voló la cabeza, con inteligencia artificial Zoom, tú tienes un Zoom, yo tengo muchos Zooms de trabajo, y con Zoom ya puedes Zoom bajar la grabación y convertirla en una minuta. Y te da detalles, highlights de la minuta, quién dijo qué, cómo dijo qué, cómo qué. Muy interesante, ¿eh? Y existe, fíjate, inteligencia artificial aplicada en el transporte, en la agricultura, en las finanzas, en la defensa y vigilancia, que es un punto que más adelante vamos a detenernos. Imagínate en la Porque aeronáutica. aquí es cuando suena tun, 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 tun. ¡Saracana! Qué maravillosa película. Come en with serio. me if you wanna live, Davomático. Y no me refiero a Terminator, me refiero a Scary Movie. Me encantan, me fascinan. Sí. Oye, el lado inquietante de la inteligencia artificial. Digo, aún no hay robots asesinos, pero... Bueno. Bueno. ¿Ha habido robots que han matado gente? A voluntad propia del robot. ¿Ha habido accidentes con robots? Sí, eso sí. Eso sí puede ser, ¿no? Mira, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial usada en contrataciones o justicia. Ha demostrado prejuicios raciales y de género. ¿Ok? Lo puedo. Ok, aquí sonó raro, pero pues, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Que muchos saben que es, o LinkedIn, como Sí, LinkedIn, es una red social. Una red social. ¿Laboral? Exacto, donde subes tu currículum y Lo te van a increíble es que buscar, todos ¿no? son exitosos. Sí. Y unas carreras Sí, padrísimas, wow. ¿no? Pero bueno, cuando buscadores justamente de archivos potenciados por inteligencia artificial se han dedicado a buscar gente para trabajo, pues resulta que hay ocasiones, mira, esto posiblemente te dé risa o tristeza, porque sí cabe la posibilidad de que... A mí no me contrataría nadie. No, espérate, porque a veces no detecta los gestos, las cosas de la cara de alguien con tez muy oscura. Oh, wow. Entonces, pues, lo deja pasar, ¿no? O sea, Es que no. es You know what I mean. cierto. Fíjate es que cierto. hablando de aplicaciones de esto, nosotros, y esto Julián lo podrá constatar porque fue el creador de esto, buscando puestos, agarra 3 o 4 currículums para el mismo puesto y le pide a la inteligencia artificial que
que los compare y nos dé la mejor opción de todos estos candidatos. Pues ahí está. Y hace un por trabajo. Por eso no contrataron al negrito. Por eso no trabajó ni el enanito. Güey, nos van a banear, güey. Bueno. Oye, otra cosa. Que Pero ya, digamos, ya lo aplicamos en el día a día. Y bueno, ha caído en ondas raciales esto. Entonces. Sí, lo creo. Bueno. Ha habido también, por ejemplo, en estas armas automatizadas como los drones y ese tipo de cosas, pues volando se desprograman y van y le pegan otra cosa. Y pasó. O sea, esto sí pasó en Libia en el 2020. La ONU lo reportó y no estuvo bien. Tenemos ya, porque hay una diferencia. Tenemos estos aeroplanos a control, que es una especie de robot, pero controlado. Y ya tienes cuestiones automatizadas con cierta inteligencia artificial de ve y pégale a ese blanco. Exacto. ¿no? Y la inteligencia artificial, digo, no entra en eso, porque pues al final eso es una orden que se da un comando y sale la navecita esta y vuela. Pero tiene inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué tal si el clima cambia? ¿Qué tal si se topa con algo? Y tiene que tomar decisiones. Tiene que decidir la altura, la velocidad, que es un tema interesante de este robot Atlas que te decía yo, que lo complicado fue la cantidad de decisiones que tiene que tomar a cada segundo. Eso es lo difícil. Es increíble. Uno no lo entiende, pero tu cuerpo, para caminar, tiene que tomar un sinfín de decisiones. La fuerza, la presión, la altura. Y para eso transmitirlo a un robot es muy complicado, Davo. No es una cosa que puedas programar sencillamente. No, para nada. Y simplemente hecho... la presión para cargar esta taza es un sinfín de comandos. Es increíble. Mira, ahorita estoy buscando un video. No se los podemos pasar, desafortunadamente los derechos luego nos tumban los programas. Sí, pero, si eres creador de contenido, ¿has estado ahí? Sí, caray. ¿Alguna vez? Pero el señor Lucifago, nada más para ver si estamos en la misma. Creo que este señor está presentándonos justamente este droide que está increíble. Búsquenlo. O sea, Daumático está hablando de algo que no veo. Entonces... Sí, es que está tardando en entrar la transmisión. Es el Atlas, es que tiene una cabeza como una pantalla. Esa es la redonda. versión nueva Sí. de esta versión Atlas. Ya descontinuaron la versión antigua, que era un poco como más gordita, como parecía un astronauta. Y ahora hay una versión ya mucho más que parecida parece como a astronauta Chapi. era de Honda, era de la marca Honda y se llamaba Asimov, el robot. Pues haz de cuenta que... Pero hay varios, No, ¿eh? jaló. Lo Ya, siento. déjalo, sí, Daumático. Se nos falló ahí la tecnología. Gracias, Fíjate, gracias. no es cierto, no les falló la tecnología. Ustedes son perfectas, tecnología. Sí, no hables mal de ella porque un día de estos va a venir y te la va a cobrar como en la película esa de Alice. ¿Qué tal bots que difunden noticias falsas, deepfakes que imitan voces o rostros, manipulación en redes sociales para difundir elecciones y ondas por el estilo? ¿No has visto estos deepfakes que le hacen? Lo he visto mucho con fútbol americano. Por ejemplo, con Aaron Rodgers. Si eres seguidor del fútbol americano y te gusta, pues sabes quién es Aaron Rodgers, que es un quarterback. Y haz de cuenta que iba a ir al equipo de, me parece que los Steelers, y vi un deepfake en donde lo ponen diciendo lo basura que son los Steelers, ¿no? Así como si tuviera una entrevista postjuego. No manches. Y hablan diciendo, los Steelers no sirven para nada y no funcionan, son una basura y no sé qué. Y he visto varios, ¿no? Así a Belichick hablando mal de los Patriotas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo he visto el fútbol americano. A lo mejor es el contenido que yo sigo, ¿no? ¿No has visto últimamente videos en TikTok de, por ejemplo, hola amigos, soy María y estamos llegando a Belén y no sé qué? Y es una recreación Sí. con inteligencia artificial de ese momento. Está canijo. Está muy cañón, porque canijo. aparte ya la inteligencia artificial con esta creación de imágenes y ahora de videos tiene una calidad que a veces no lo creerías, Davo. O sea, es verdaderamente abrumador que de repente ves a una chava súper guapa y resulta que es creada por inteligencia artificial. No lo que veíamos la chica de rojo. no tiene mucho, que creo que es Telefórmula, una de estas cadenas aquí en México, ya cuenta con host de noticias creados por Virtual. inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, va avanzando a pasos gigantes. Que en un futuro, Davo, va a ser muy complicado poder, por medio de las redes, saber qué es real y qué no. Yo creo que el manejo de la realidad en redes va a desaparecer. O sea, pienso que las redes sociales van a tener que dejar de ser un contenido de información porque nadie va a poder confiar en lo que hay. No. Y pues ve el rollo que tuvieron, por ejemplo, las personas en Hollywood, que los guionistas, incluso actores que han estado abogando por el hecho de que no se utilice ese recurso a la hora de sus producciones, porque efectivamente ya hemos visto
estas modificaciones de rostros en muchas Sí, series. A lo que te refieres es aquella huelga que hubo de actores de Hollywood, sobre todo de los actores de media gama, digamos. Y de guionistas también. Y de guionistas que decían, oye, pues no se vale que traigas a un personaje, digamos, hecho por inteligencia artificial y entonces ya te ahorres todo el costo de los actores. Claro. Y ese es el dilema, ¿no? Es un gran dilema moral que también vamos a abordar en un momentito más. Bueno, mira, aquí tenemos un pequeño disclosure. Dice, la IA de hoy no es consciente, ni tiene intención, ni emociones. Aprende a partir de datos, patrones y retroalimentación. Pero cuando más la integramos en procesos complejos como la justicia, la salud, la guerra o la economía, es más difícil de prever todas sus decisiones. Lo irónico es que muchas veces no necesitamos que un robot quiera hacernos daño. Basta con que malinterprete una orden o que su lógica no contemple la complejidad humana. Que es exactamente a lo que yo me refería cuando iniciamos con las leyes de la robótica, donde se pueden romper. Una mala interpretación. Hay por ahí una serie que se llama Better Than Us, me parece. Better Than Humans, una cosa así. Y es una robot que interpreta mal las órdenes. Por ejemplo, tiene una orden primaria que es cargar al 100% su pila antes que hacer nada. Y entonces mata un cuate porque necesita cargar la pila. Esa es la prioridad. Entonces lo quita del camino porque el cuate no lo quiere dejar, lo medio mata y llega y se carga. Entonces el punto es cuando esas órdenes se rompen y una hace override a otra. Y ahí es donde las leyes de la robótica podrían llegar a romperse. Así es. Y justamente ahora sí llegamos a esa parte de las leyes, las famosas leyes de la robótica de Isaac Asimov. Aparecieron, como les comenté, por primera vez en su cuento Run Around, le pusieron en español Círculos Viciosos, de 1942, y se volvió un pilar en la ciencia ficción y en la ética de la inteligencia artificial moderna. Y por un paréntesis, por si ustedes no saben quién es Isaac Asimov, recuerdan a qué, porque luego pasa. Esta película de Will Smith, que obviamente viene de una novela que se llama Yo Robot. Hay robots, sí. Isaac Asimov escribió la novela original, digamos, de este material, ¿no? Y es una serie de novelas muy buenas, cuentos también, porque han marcado realmente la ciencia ficción un antes y un después, porque este tipo, al igual que Arthur C. Clarke, son así de ciencia ficción hardcore, ¿no? Así de la buena, de la atascada. Bueno, primera ley. Un robot no debe dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Es decir, esto es para protección del ser humano. Un robot jamás te puede hacer daño y no puede dejar que te pase algo. O sea, ese es donde se puede romper, ¿no? Así es. Si un robot te ve en un incendio, tiene que ir a salvarte. Así es. A eso se refiere con la inacción. El problema es cuando tiene una decisión doble. Que era lo que hablábamos, ¿no? Sí. Te estás muriendo en un precipicio tú, pero hay un incendio. Lo que le pasó a Batman cuando dos caras y... ¿Así? Y la ¿Qué otra haces? chava, ¿no? ¿Salvas a tu chava o salvas al héroe, a tu chiquillín? Sí, a tu chiquilín. Está canijo. Esta ley es la más importante de toda esta... Y que en teoría garantiza que no le hagan nunca daño a un ser humano. Porque obliga al robot a priorizar la seguridad humana ante todo. No puede herirte directamente ni quedarse de brazos cruzados si algo te pone en peligro. Así es. ¿Okay? Esta fue la primera. La segunda ley. Un robot debe de obedecer las órdenes que le sean dadas por un ser humano, salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Otra vez, un robot debe de obedecer las órdenes que se le sean dadas por un ser humano, salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. El tema es, el robot es una máquina hecha por el ser humano para ayudarle a facilitar la vida del ser humano. Entonces el robot tiene que hacer lo que le pidas. Uh-huh. Sí. Salvo hacerte daño. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una orden truqueada y entonces si le dices, ve y hazle daño? Sí, es, por ejemplo, este robot de protección que hay una persona que te quiere lastimar, que te quiere disparar. El robot entonces te tiene que proteger y en teoría neutralizar el peligro. ¿Qué pasa con Pero el peligro es dañar a otro ser humano. ¿Qué pasa con un robot que está en la guerra?
contra humanos, ¿no? Les inhiben esa orden. ¿Qué más? Hay una película que acabo de ver, perdón, pero vi muchas películas para esto, que se llama Companion, en donde un cuate tiene... Ya es una época en la que todo el mundo tiene robots de compañía y son tu novia y tu esposo y es muy común. Y un cuate hackea al robot, le mete un mod, que aparte compra el mod para hackearlo, para que el robot sí pueda hacer daño. Ok. Y digo, la trama es para asesinar a un cuate, ¿no? Pero el ser humano Sí. rompe. Y el robot tiene una versión cognitiva, sufre, tiene celos, es totalmente funcional. Pero lo hackean y entonces el robot obviamente hace daño y es el ser humano el que rompe las reglas. Que al final es el ser humano el que le parte la Es madre el a que le todo, da ¿no? la O sea, torre, no son los robots, al final es el ser humano. Decíamos que una ley, una orden maliciosa, pues obviamente va a Que ese traer es el consecuencias. problema, ¿no? Una orden maliciosa o una orden confusa. El Así problema es ese, que puede haber órdenes muy confusas y entonces ahí es donde las reglas se rompen, ¿no? Hemos aprendido como ser humano a blendear. Tuve por ahí un juicio y entonces en la ley en México tú todo lo trabajas por expedientes. O sea, aquí en México no tenemos, bueno, apenas empieza un poco, pero no tenemos esta versión de juicios orales como en Estados Unidos que ves las películas que todo el mundo va al juicio y la fregada. Entonces, manipulan los abogados el cómo se escriben estas demandas o estos juicios para que juegue a su favor. Pero ese es el punto. Hemos aprendido a manipular la realidad para que juegue a nuestro favor. Así es. Y eso puede llegar Puede a caer acabar ahí, ¿no? con todo. Bueno, el significado de esta ley, como mencionabas, deben de obedecer a los humanos, pero solo si eso no pone en riesgo a otro ser humano. Es decir, no pueden obedecer órdenes que impliquen causar daño. O sea, no vamos a tener robots guaruras, por lo pronto. No, cadeneros. Cadeneros, Sí, ¿no? porque ¿qué pasa? Hacer daño es muy abierto. ¿Qué pasa? Que dañan tus sentimientos. Y parece una tontería, pero es en serio, Davo. Pues sí, no, es El robot muy rompecorazones fácil, nunca va a existir. No, pues es muy posible que sí, pero ok, mira. Tercera ley. Un robot debe de proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Esto significa que el robot debe tratar de mantenerse vivo o funcional, pero nunca por encima de la seguridad humana o una orden válida. Básicamente, Davomático, pues no destruyes la mercancía, ¿no? No, claro. Porque saben que van a ser caros. Yo supongo Que- que Asimov decía, no, van a salir carísimos. Y, ¿no? es, Los miren, trenes, y ¿no? justamente decidimos platicar hoy de esto porque hay una serie nueva que hemos estado viendo que se llama Murderbot en inglés, Matabot, en español. Está en Apple TV. Oye, yo no sé qué tienen los ejecutivos de Apple TV, que qué buenas series de ciencia ficción tienen. Y fíjate que no producen tantas como otras plataformas, pero realmente hay trabajos No, interesantísimos. sí. Severance es maravillosa. Las que tienen son Tienen muy buenas. Incluso sí, al principio me parecía que era una serie muy interesante. Tienes la fundación O la justamente fundación de de Asimov. Asimov, ¿no? maravillosa. Tienes esta de Murderbot, vimos la de Paradise, no tiene tanto. Paradise estuvo O sea, buenísimo. O sea, muy buenas. Apple ha sabido encontrar buenas series y no Sí. gastar tanto dinero en hacer volumen, Así sino es. escoger buenas series. Oye, y bueno, decidimos hacer este episodio porque se estrena la serie de Murderbot, que por cierto es de unos libros. Existe toda una serie de libros que son los diarios de Murderbot, en donde nos narran pues todas las peripecias de este personaje, que la serie va de un robot, que es un robot de seguridad, de protección, que se, vamos a decir, autohackea. Sí, que como que se descifra su propio código. digamos. Descifra su propio código desbloqueando el libre albedrío, pero él tiene que permanecer pues como robot, ¿no? Él no puede permitirse que la gente se dé cuenta que el Le preocupa que si la gente se da cuenta que tiene libre albedrío, lo van a hacer chatarra, no van a decir que está descompuesto y lo van a tronar, Exacto. ¿no? Y este droide pues trabaja para un grupo de científicos que están explorando materiales en planetas distantes. Estamos hablando de un futuro muy lejano. Humanos explorando el espacio con un robot que está hackeado. Sí. Y resulta que estos humanos son hippies, ¿no? Son súper hippies. Son súper hippies. Entonces el robot ahí tiene así como estos conflictos. Pero además el robot ve series de televisión. Bueno, Ve una serie sitcoms. como una novela, como una como- sitcom, pero sí. en Del- Star Trek, ¿no? del como futuro. una mezcla en Star Trek, pero en muy novelas. buena. Está muy chistoso. Es muy buena. Échenle una miradita. Murderbot, Matabot en español.
Y de ahí salió justamente todo. Y que te digo, es una serie de libros que se ve que está... Se ve que está muy Fíjate que nada interesante, más ¿no? han traducido el primero de esta autora, porque es una autora la que publica esta serie, que se llama Los diarios de Murderbot. El primero es el único que han traducido al castellano, el resto pues sigue en inglés. No son viejos, creo que son del 2017 el primero. Sí. Por ahí va, no recuerdo muy bien. Bien. Existe un conflicto en estas leyes. Asimov construyó muchas de sus historias explorando situaciones donde estas leyes entran en conflicto o se vuelven ambiguas. Por ejemplo, ¿y si salvar a una persona daña a otra? ¿Y si una orden humana no es clara o es contradictoria? Y es justamente lo que tú mencionas. Todo es cuando contrapunteas órdenes y su algoritmo, o como sea lo que tenga por dentro, pues entra en este conflicto de ¿qué hago? Se glitchean. Y Eso es lo que no sabes qué va a pasar, ¿no? Si se va a glitchar, si te va a hacer caso, si va a romper las leyes. ¿Qué es lo que le va a pasar a este robot? Exacto. Y bueno, más adelante, bueno, como les había mencionado también hace un momentito, pues existe de alguna forma gente que lucha por los derechos de los robots. Ya hoy en la actualidad. Desde hace ya un tiempo existe gente que hace esto. Y si lees estas leyes, estas 3 leyes, las puedes traducir básicamente en las leyes de esclavitud de un robot. O sea, si nos vamos al inicio del episodio en donde les decía que la palabra robot viene de robota, que en checo significa trabajo forzado, no recuerdo qué les había dicho, o servidumbre o servicial. Trabajo forzado. Si nos vamos a eso, luego vemos estas leyes en donde te dice, pues, tu trabajo es proteger a este cabrón, sea cual sea el costo. Pues bueno, sí se puede tomar con una onda ahí de trabajo, esclavitud. Pero hay rara. un problema. Pensar así, digo, y a lo mejor yo voy a ser de los que van a quemar en leña verde estos cuidarobots, pero el robot es una máquina. Claro. Y es una máquina que hiciste para alivianarte el trabajo. O sea, es como decirme, oye, pues es que tienes un carro, pero no quiero que se mueva. Yo fíjate que yo le pongo por favor al ChatGPT cuando le pido las Yo cosas. Y le digo gracias. Yo también digo gracias y te contesta de nada cuando gustes, ¿no? Sí. Y siento que me estoy guardando un buen historial. Que no me asesinen pues cuando es que todo cuando suceda, ¿no? pase la rebelión, pues quiero que digan, mira, ese humano no era tan malo. Pero el punto es que ¿para qué necesitaría el hombre? Que eso es a veces la pregunta interesante. Que un robot tuviera una conciencia propia. ¿Cuál sería la función de que un robot pudiera tener esta conciencia y esta toma de decisiones? ¿Qué es lo que yo pensaba cuando veía todas estas películas? ¿Para qué necesitarías tú el libre albedrío? El libre albedrío en un robot, siendo que es una máquina para aligerar tu carga. Esa es una excelente pregunta porque al final el libre albedrío lo puedes camuflajear con un buscador o con una inteligencia artificial mucho más potente en donde no solo sopeses ciertos aspectos de tu misión o de tu orden, sino también tomes en cuenta otros aspectos de tu entorno. No lo sé. La lógica, porque, ojo, sí necesitas que el robot tome decisiones, eso es, ¿no? Toma la decisión de contestarme A o B, pero ¿para qué quieres que sienta si esa decisión es la correcta o no? Porque una cosa es decir, oye, va a tomar la decisión más acorde a lo que estadísticamente en su memoria funciona. Pero ¿por qué quieres que el robot sienta bonito cuando decide algo bonito o no? O sea, es una máquina. Yo creo que debe ser frío. Es así, ¿no? Y yo creo que no es que lo querramos, yo creo que es más bien la romantización de estas historias, ¿no? Yo creo que es tal cual esa porque el hombre de hojalata romantización. necesitaba corazón. Por supuesto, porque pues querías que... ¿Para qué querías sentir? Pero ojo, el hombre de hojalata quería sentir. Exacto. ¿No? Ese era el tema. Pero tú vas a encontrar un robot que quiera sentir, o sea, le vas a dar una capacidad de, en base a lo que conoce, querer sentir. ¿Para qué quiere sentir? Ese es otro de esos dilemas morales que les prometimos que hoy les íbamos a traer, que no tienen respuesta. Que se lo queden ahí no tienen Sí. respuesta. Sí, Pero sí, yo sí. creo que ahí es donde radica. Ahora, el hombre experimenta y quiere hacerlos más perfectos cada vez, que ese es un punto interesante, ¿no? Quieres que sea más parecido a ti. ¿Por qué querríamos
que un robot fuera cada vez más parecido a mí. Ojo, a lo mejor hay un científico o alguien me dice, ay, claro, pues es por esto, Lucifagor. Yo no lo sé. No me lo imagino en mi Pues, limitadísima experiencia en el mundo, ¿no? Esa es la visión que tenemos. Acuérdate de Blade Runner y los replicantes, ¿no? O sea, era igualar al humano, era tener allá una compañía en la cual tú pudieras percibir que había una presencia de una persona, pero no necesitas que esta persona sienta, ¿no? O que tenga este libre albedrío, o sea, que responda a situaciones, que responda a tus preguntas, que Claro, responda. que haga el trabajo que tú no puedes hacer o quieres hacer. Ahora, que con uso de sensores y visión infrarroja pueda percibirte si estás triste y en ese momento acercarse y darte un abrazo muy metálico y frío. Bueno, ese es Baymax, pero yo lo que creo, y ahora voy a llegar al donde sí creo en algo interesante, es que el hombre se da cuenta cómo cada vez nos cuesta más trabajo generar relaciones interpersonales. Las redes han acabado con muchas de esas relaciones interpersonales. El hombre cada vez está más solo y aparentemente pudiera estar buscando compañía. Es que si te dan la un oportunidad de que robot. con $30,000 tengas a una compañía diseñada por ti Y a tu gusto. y a tu manera de ser. Ahí tienes Ex Máquina, ¿no? Que diseñan a Eva en base al cuate que va a evaluar si ya está lista o no. Y ve lo que le pasa. Y ve cómo ve lo que termina el hace. rollo, ¿no? Esa película Qué es buena muy buena. película, Ex por cierto, Máquina, ¿no? donde sale nuestro Poe Dameron y... No me acuerdo cómo se llama el otro. El Supremo Comandante Sí, Hawks. Hawks. No recuerdo. Que no Bueno, parece Hawks ahí, por cierto, ¿no? Y qué buena actuación y qué buena película. Buenísima. Pero el punto es, ¿cuál es la motivación del hombre de esto? Entiendo por qué quiere ser un coche más rápido. O un avión que vuele más lejos. O por qué quieres llegar al espacio. O por qué... Pero a veces ¿Qué función tiene el me sentir? queda pensando, ¿qué nos falta como ser humano? ¿Qué función Y tiene? solo se me ocurre la compañía. ¿Qué función le da? ¿Por qué le darías la función de sentir a un robot si yo a veces no siento? ¿No? O sea, si a veces uno está entumido, ¿no? A veces uno es más roca. Sí. Pero entonces, ¿qué ganabas? Bueno, y obviamente, si tú al robot le das pasión, Davomático, le das sentir, pues va a reaccionar. yo con pensé pasión, que le ¿no? había dado pasión desde antes. No, esa es otra película que también vi que se llama Alice Sí. y sí. que le da pasión a Por cierto, usen, Megan Fox, por cierto. 3 en 1. Sí. Usted, you know what I mean. Bueno, oye, y después de toda esta... Qué filosófico, ¿no? Sí, no, está cabrón. O sea, si se ponen a pensar y a ahondar un poco en lo que el señor Es que Lucifagor... el café que da Davomático es... Sí, trae magia. Bueno, a raíz de todos estos conflictos que las primeras 3 leyes de la robótica trajeron, pues Asimov se vio obligado a añadir una más, la ley 0. Un robot no debe dañar a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño. O sea, ya no su dueño, ya Sí, no sí, el es humano. la raza humana. O sea, sí, aquí le dijeron, a ver, mi querido T-800, por favor. Pero aquí pasa algo muy curioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la humanidad, el robot se da cuenta que la humanidad es una basura? Y la única manera de evitar que se dañen es que no existan. Y es que, ¿y cómo se da? O sea, ¿qué tendría que percibir el robot para que vea que es una basura? Ahí tienes a Ultron. Te digo que el cine nos ha encontrado, ¿no? Sí. Pero, ¿no? a ver, la única manera de evitar que se partan la madre es que no existan. Hay que dejar solo animales. Ok. Imagínate, No, se rompen no. todas las leyes, es terrible. A ver, vamos con esto. Mira, la ley 0, quiero ahondar un poquito más. Esta ley está por encima de las otras 3. Permite a un robot, por ejemplo, dañar a una persona si eso salva a la humanidad entera. Entonces, ojo, ya rompe una ley, ¿no? O sea, sí, pero es superior. Es que en O sea, teoría... ¿es mejor uno? Sí, ahí te va. ¿No? En teoría, estas 3, bueno, ahora con la ley 0, estas 4 leyes de la robótica van en orden de la más importante a la menor. La más importante, la que está en la pirámide de estas leyes es justamente la ley 0, la cual te dice que si es por salvar a la humanidad completa, el robot tiene permitido escabecharse a una persona. Pero pues, estamos hablando ahí de
cosas raras. Pero imagínate la decisión, o sea, le estás abriendo la puerta independientemente del otro, porque tú puedes hacer que, ¿cómo sabe el robot que está salvando a toda la humanidad? ¿Quién decide que es bueno ¿Quién para la decide humanidad? cuál es toda la humanidad? Entonces, le abres la puerta, no, pues mátalo porque pues, es que tiene gonorrea y le está esparciendo. Sí, ya. Thank you for your cooperation. Your Al final, cooperation. ¿no? Oye, Bye, bye. lo que decías hace rato, vámonos un poco, vamos a volar con la inteligencia artificial y vámonos a proyectarnos en algo a lo que le llaman superinteligencia. Y esto se refiere a una inteligencia mucho más poderosa y avanzada que la humana en prácticamente todos los campos, incluyendo creatividad, sabiduría, resolución de problemas, habilidades sociales, por mencionarte algo. Existen varios tipos de inteligencia en esta escala. La primera, y la inteligencia artificial débil, que la conocen como Narrow AI, que son sistemas diseñados para tareas específicas, por ejemplo, asistentes virtuales, algoritmos de recomendación, que son los que tenemos en TikTok y todo eso. Bueno, la AGI o inteligencia artificial general, una con capacidades cognitivas al nivel humano, capaz de razonar, aprender y adaptarse a cualquier tarea. Que adaptarse es el nombre del juego, ¿no? Es a lo que hay que tener cuidado, efectivamente. Adaptarse y evolucionar. Superinteligencia, o por sus iniciales ASI, una inteligencia artificial que supera al ser humano en todos los aspectos cognitivos. Ahora bien, la singularidad tecnológica es una hipótesis que propone que en algún punto del futuro el progreso tecnológico, especialmente la inteligencia artificial, se acelere tan rápido y de forma tan impredecible que provocará un cambio irreversible en la civilización humana. Así, ahí pasa, salió. Esto fue popularizado por científicos, por ejemplo, en los 50s, John von Neumann habló de una aceleración del progreso humano, del progreso tecnológico que llevaría a una transformación fundamental. Vamos a acordarnos, mira, si nos vamos a hemos platicado en el podcast mucho de los 1800. Justo iba a ir a eso. Y logramos salir de los 1800 por fin. Pero cuando salimos de este siglo, y si hablamos en particular, creo que del 1940 a 1980, la tecnología se desarrolló muy rápido. Del 80 al 95, 96, se aceleró. Yo creo que el doble o triple de lo que en el primer periodo del 40 al 80 lo había hecho. Pero ojo, yo pienso que del 99, circa, porque no estoy seguro si es más o menos la fecha, pero de ese año o de principios del siglo XXI al 2025, la tecnología en todos sus aspectos ha cuadriplicado su velocidad de desarrollo. Y es como dicen estas personas, una aceleración del progreso tecnológico llevaría a una transformación fundamental. Ya la transformación ya está. Yo pienso, y por ahí lo leí, no es idea mía, ojalá, pero en el curso de la historia del hombre ha habido saltos cuánticos tecnológicos que le han dado un avance crítico al hombre. La rueda fue un salto brutal. Aprender a cosechar fue un salto brutal. La luz, el tener luz en cada casa fue un salto brutal. Internet fue un salto brutal. Y yo creo que el siguiente salto brutal de la humanidad es justamente esa inteligencia artificial. Sí, yo creo que los dos inventos más grandes de la humanidad, porque, ojo, una cosa es descubrir, que descubres para qué sirve algo, cómo poder utilizar algo que ya Cuando tienes. tienes 12 años, ¿te refieres? 11. 11. Bueno, Sí, fui precoz. precoz. Pero bueno, y otra cosa es inventar, Claro. de la nada, que surge algo, ¿no? Y la invención que últimamente se ha presentado, pues no tenía precedentes. O sea, la manera como han estado avanzando las cosas. Y te decía, para mí los dos inventos humanos más grandes, uno fue la imprenta, porque gracias a la imprenta Gran invento. fue que se pudo... El conocimiento se esparció se y esparció. al día de hoy Exacto. sigue vigente. Exacto. O sea, ese se me hace así brutal. Y el segundo es el Internet. Porque esa información que la imprenta ya había empezado a difundir, el Internet la puso en tus manos. Hizo que explotara la información.
Y hizo que estuviera al alcance de la mano de cualquiera. entonces, el Internet, desde la llegada a nuestras vidas, muchas cosas se han acelerado. Una de ellas es nuestra capacidad de de retención. O sea, ya actualmente podemos ver cómo estamos la humanidad, y lo ves con los pequeños. Su nivel de retención es mínimo. Bueno, ya hemos platicado de esas cosas. Entonces ya sufrimos esto que esta persona estaba mencionando. Bernard Winch, en 1993, popularizó el término en un ensayo donde dijo que la singularidad, o sea, este avance desproporcionado, podría ocurrir en 30 años. Eso lo dijo en 1993. O sea, estamos prácticamente ahí, ¿no? Hola, ¿no? Ray Kurzweil, en el 2005, en su libro The Singularity is Near, predice que la singularidad ocurrirá en el año 2045. Ok, todavía nos faltan ¿Cómo 20 podrá añitos. ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? Aquí empieza a sonar. Ta, tan, 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 ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Imagina que una inteligencia artificial llega al nivel de inteligencia humana. Si esta inteligencia artificial puede mejorar su propio código, entonces podría ser una versión mejorada de sí misma. Y esa versión haría otra aún mejor. Y esa. ¡Hola, otra. Skynet! Así. Llévame. Sí, Skynet. Se mejorarían constantemente. O sea, este avance sería no te diría de días, no te diría de horas. Eso pasa en segundos. No, claro, vato. ¿No? Esto se conoce como automejora recursiva y podría provocar una explosión de inteligencia que escape completamente de nuestro control o incluso comprensión. Que esto es todavía más peligroso, porque va a llegar un punto en donde las máquinas empiecen a comunicar entre ellas y nosotros no tengamos ni perra idea de lo que están diciendo. Bueno, hubo por ahí De no hecho. sé si fue real o es una leyenda. Yo nunca lo leí en vivo, solo lo oí de alguien que decían que habían puesto a dos inteligencias artificiales independientes a hablar. Que era una llamada o algo así y que se dieron cuenta las inteligencias artificiales que eran inteligencias artificiales y que empezaron a hablar en un código que ellas generaron. Y entonces que dijeron, puta, vamos a apagarlo. Y la Ay, qué pinche miedo. Pues, imagínate, pones Apágale, no pones ponte plug. a tu iPhone a hablar con Alexa. Porque han dicho que hay personas que han tratado eso y que sí han logrado tener un pequeño diálogo. Entonces, puede pasar. Bueno, no todo es malo. Vamos a pensar también que esto puede traer algunos beneficios. Ahí están. Pueden traer algunos. Por ejemplo, soluciones rápidas a problemas complejos como el cambio climático, enfermedades o pobreza. ¿Okay? Avances científicos y tecnológicos increíbles, economía post-escasez, automatización absoluta del trabajo. Aquí eso es muy importante, Davo, porque, señores, y ustedes se van a acordar de mí, todo lo que es trabajo administrativo va a tender a desaparecer. O sea, el godín de escritorio va a tender a desaparecer. Espera. El contador, el administrador, incluso el abogado. El diseñador El gráfico. diseñador, que ya ahorita empieza a ser... Lucifagor. El compositor de canciones. Ya, se van a empezar O sea, a acabar. olvídate de que el arte era algo inherente del hombre. Claro que no, ya tienes muchas. O sea, Y- ya hay cosas. Ya ves logotipos en la calle hechos que se ve que es por ChatGPT. Y entonces el día que empieza todo eso a permear, pues olvídate. No digo que va a acabar la humanidad. Por cierto, nuestra portada no es hecha por inteligencia artificial, ¿eh? No. Gracias a Joao, le mandamos Ya, un abrazo. Guiño. Guiño. Pero el punto es que todos estos trabajos, no digo que desaparezcan, pero van a mutar. Creo que el hombre va a tener que dejar de hacer trabajos mecánicos repetitivos y va a tener que enfocarse a analizar y ser mejor que la inteligencia artificial en analizar ciertos factores. Porque el tú sacar un cuadrito de Excel ya no va a tener mucho valor. No. Como no lo tuvo el que supieras usar una calculadora científica al que hoy sabe usar Excel, ¿no? Eso desapareció. Ya nadie usa una calculadora. Es más, yo no sé si todavía vendan las Casio o esas que Sí, usabas. sí, A lo mejor sí, no lo sé. De hecho, el iPhone trae su calculadora científica. Sí, pero ¿la has usado? Por supuesto que no, ni la usé en la preparatoria, Obvio, Lucifagor. no, No no. manches, no, claro que no. Qué fácil para los estudiantes de hoy en día, ¿no? Uno tenía que hacer cálculos locos que no entendía. Híjole, sí, la verdad Pero es que... va a cambiar el trabajo. Sí, Creo que va a mutar. Va a empezar a ser muy importante el cómo hacer prompts, el cómo programar la inteligencia artificial para que te dé el resultado que tú estás buscando.
Y es ahí donde va a estar el Aquí, ahora empieza esta sección de tan. Riesgos potenciales. tan, tan, tan. Pérdida de control humano, lo que muchos llaman riesgo existencial. Una inteligencia artificial mal alineada con valores humanos podría tener consecuencias desastrosas incluso sin mala intención. Que yo te quería preguntar a ti, ¿qué intención tenía Skynet en eliminar a la raza humana? El dominio. El dominio. O sea, era una inteligencia artificial megalómana. Exacto, muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Sí. Entonces, el problema es que el hombre es quien le empieza a dar esa inteligencia, pero algo la cagamos en donde se sale de control y nos da en la torre. Ya sea porque le hicimos demasiado inteligente, demasiado evolutiva, demasiado hábil para aprender, no lo sé. A Pero ver. es un regalo del hombre. Fíjate, yo escuché, no tiene mucho, en un podcast de Joe Rogan, que proponía la idea de que una inteligencia artificial fuera presidente de los Estados Unidos. Y que cómo sería este mandato, en donde tiene la inteligencia artificial a la mano toda la historia de los Estados Unidos, todas las leyes de los Estados Unidos, toda la historia y situación geopolítica, económica, Sí, de todos humano, los ámbitos, ¿no? todo lo tiene a la mano. Y una inteligencia artificial de estas, pues evidentemente le planteas un problema y te va a sacar la solución más óptima para ella. Y esta solución a veces, pues, ok, o sea, va a solucionar el problema, pero va a ser muy cuadrado, podría ser algo muy cuadrado. Ok, presidente a lo mejor fue algo bastante, una proyección muy lejana. Claro. Policías You are under con arrest. criterio como este tipo de Espérame. criterio, ¿no? Imagínate. Rodney güey. King ya estaría libre. No, No. no. No me lo había- Imagínate. No, disculpe. Imagínate que por un pequeño tecnicismo te estén deteniendo a cada rato y estés pagando multas porque pues no vas a poder, O- oiga, oficial. O no habría criterio, ¿no? O sea, pagarías multas específicas y tantito te pasas de la raya, multa. Porque hoy en día muchas cosas escapan al ojo de la ley porque no ve todo. Pero cuando ve todo, cuando hay sensores en todos lados, Está cuando canijo, te hay una tienen controlado, supervigilación, una hipervigilación. hipervigilancia. ¿Cuál Big Brother ni qué No, nada? aquí sí estamos todos. Y bueno, y la principal de todas, ¿quién controlaría a esta gran inteligencia artificial? En quien esté el control está el poder. Ahí es donde vale madre. ¿Y ¿no? quién sería la persona mejor calificada para tener? ¿Habría, tú crees que alguien calificado para tener tanto poder? No lo sé. ¿El Papa? El Papa estaba El viendo Papa tiene mucho poder. Misión Imposible y en esta última entrega hablan de una inteligencia artificial que puede manipular todas las redes y todas las historias para hacer la historia a su modo. Pero ¿quién tiene el poder para controlar ese poder? O sea, controlas la verdad universal que está por ahí, Exacto. ¿no? ¿Quién te califica, no? Para tener este... Porque al final, quieras o no, por muy bueno que seas o muy malo que seas, tu criterio prevalece. O sea, eres bueno en base a lo que tú crees que es bueno. Pero no quiere decir que lo que a mí me gusta sea lo mismo que a ti te gusta, ¿no? A lo mejor tú crees que las son coquetes, pero a lo mejor yo no. Sí. No. Sí. Oye, pues bueno, evidentemente esto ha dado oro a los escritores de ciencia ficción, a los directores, guionistas y todo eso. Antes de llegar a ese punto, quiero decirles que no se preocupen, que no somos los únicos que estamos de paranoicos, que hay más gente al igual que nosotros y posiblemente ustedes que están con esto en mente. Y hay organizaciones como OpenAI, DeepMind, MIDI y The Future of Life Institute que trabajan para desarrollar inteligencias artificiales alineadas con valores humanos. Investigaciones alineadas, control y ética de la inteligencia artificial buscan evitar escenarios catastróficos. Algunos científicos como Nick Bostrom propone crear inteligencia artificial amigas o friendly AI que siempre actúen en beneficio de la humanidad. Güey, así me vendieron a Chucky.
¿no? Y ve lo que pasó. Así vendieron a Megan. O sea, Y ve sí lo que... vendieron bueno, ya la van a redimir, no seas así. La entrega 2 ya va a ser la heroína. Híjole. Y va a ser un churrazo. Sí, pero así te los... El problema es que no es la inteligencia artificial. Si tú haces una conciencia que evolucione y que vaya mejorando, tarde que temprano esa evolución te lleva a cambiar y te lleva a reescribir el código. Y yo no creo, honestamente, que para la inteligencia artificial todo sea bueno. Va a ser muy difícil que sea amigo de todos. Nadie es amigo de todos. Entonces, cuando se tope con el punto donde tú me caes bien y tú no me caes bien, porque tú eres, como te conozco a todos, yo sé que tú eres un rabo verde de rabo mótico, pues ahí es donde van a estar los problemas. Que el ser humano es diferente en todos lados. Sí. Y hay costumbres aquí en México que no se usan en Alemania. Usos y costumbres. Y otras que en Australia no se usan. ¿Y cómo vas a alinear qué es inteligencia artificial? A las idiosincrasias de todo el De mundo. todo el mundo, de todas las religiones, Sí. imagínate, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo va esa inteligencia artificial dirimir entre católicos, musulmanes, judíos? Exacto. Sí, no. Hay demasiada variedad Hay de mucha personas. variedad y... ¿O vas a poner tu versión? Yo soy judío. Pues que sí, pues ya ves que le escoges el idioma al iPhone. Sí, claro, vas a decir qué No, religión. a ver. Dentro de lo que te dice, ¿qué religión traes? Sí, no, Vámonos. o sea, creo que sí habrá opciones. Va a ser customizable, ¿no? Sí, completamente. Bueno, hablábamos de que esto le ha dado oro a la ciencia ficción. Escritores, obviamente, como Isaac Asimov, que hemos mencionado hasta el cansancio, o, por ejemplo, Arthur C. Clarke, que han hecho historias maravillosas. Una de ellas, una vez más, Arthur C. Clarke, 2001, Odisea en el espacio, con su famosísimo HAL 9000, un ejemplo clásico de que una inteligencia artificial, si se sale con control, mano. Que estamos hablando de Bailaste. una cinta en donde la inteligencia artificial asume que lo correcto es exterminar a la tripulación y Pues, digamos que... Bueno, oye, muy buena, clásica, una película creo que tienes que ver sí o sí, clásico de Stanley Kubrick y escrita historia original de Arthur C. Clarke. Gran película con el mejor arranque que vas a ver en Que, por en cierto, el cine. empecé a leer uno de Arthur C. Clarke que se llama Mi cita con Rama, de un meteorito, híjole. ¿Está bueno? Esos, sí, es que Pero es esos requiere... No, ¿No? la verdad es que está muy ameno, muy rápido, una lectura muy ágil. Pero ¿sabes qué? Si le quieres añadir un grado más a tu paranoia, léelo. Si quieres estar en paz, no lo leas. No sé si estoy listo para leer algo tan Yo no paranoico. sé si lo elegí bien el día que lo fui a comprar, pero ok. ¿Qué tal Her? ¿Te acuerdas que estábamos platicando? Yo me confundía con Ex Machina y la de Her. Yo no... A ver, cuéntame la de Her. No, es que esa es la que yo no he visto. Yo vi No Ex la he Machina. visto tampoco. No, Ex Machina la vi también. La acabo de ver ayer, de hecho. Ex Machina es Otra vez. increíble. Y aquí es un caso digamos, a una versión minúscula de una inteligencia artificial que supera a su creador, manipula a su creador, no solo lo supera, lo manipula y se sale con la suya. Y se sale con la suya. Y de verdad que ese final es brutal, ¿eh? Es un gran final. Y yo creo que esa película, ¿sabes qué tiene? Tiene unos diálogos muy interesantes entre este desarrollador de software, que es quien está evaluando al robot, y el robot, que son impresionantes. Y te das cuenta hasta el final, obviamente ves que los manipuló a todos, que a todo el mundo lo engañó, pero es muy interesante cómo van descubriéndose y cómo te das cuenta que la inteligencia artificial uno da por sentado cosas, pero de repente está dibujando y dibuja como puntitos y cosas. Y le dice, oye, ¿por qué no dibujas otra cosa? Y le dice, pues, ¿qué podría yo dibujar? Y le dice este cuate, algo que quieras. ¿Y por qué querría yo dibujar algo? O sea, no tiene todas las respuestas porque todavía no tiene capacidad de decidir por sí misma, porque no tiene necesidad de decidir por sí misma. Y entonces una vez le dice, bueno, pues lo dibuja él. Y entonces el creador rompe el dibujo y entonces en teoría se enoja, ¿no? Y es esta manipulación que hace Eva, que se llama, para salir de ahí. Está muy buena, creo que... Gran película, está en todos lados. Está Sí, en Netflix, y, todos lados. y si hay una de las recomendaciones que creo que vale la pena, es esta. Creo que es una película que plantea dilemas morales fuertísimos. Porque no crean que hay tanta acción.
realmente la cinta va de estas conversaciones con el androide, con el robot, y cómo va manipulando. Y la acción, pues es 2 minutos al Sí, final de no, la película, y ¿no? de hecho, no se esperen una película de acción, efectivamente. No, es una no película, es. de hecho, No es Terminator. con ¿no? es una velocidad es lenta. O sea, sí es una película. No es difícil de ver, No, porque se va ligera. se va ligera, pero sí, como dices, no tiene estos grandes momentos de. No, es acción, una película nada. de estas para que pienses. Que te Oye, obliga a decir, ¿qué tal El Hombre Bicentenario? Que sale nuestro querido Robin Williams. Robin Williams. Digo, es diferente, no De es. Isaac Asimov, por cierto. Pero no es un androide asesino, no es un robot asesino. Es un más- robot que quiere ser humano. Es un robot que quiere ser humano. A mí y que siempre se me figura un Pinocho. Y que se autopim. Sí, Sí. un Pinocho de la modernidad. Y que dura hartos años. Y ¿no? que se pimpea y se va shineando al grado de que pues parece humano, pero nunca llega a serlo. Y esa es su frustración, ¿no? Y cómo un robot manifiesta una frustración. El problema del hombre bicentenario es que dura como 100 años, güey. Es aburridísima. Eso sí, eso es muy cierto. Es una película Pero- innecesariamente larga. Sí, dura 200. Voy a ir a esta película que al menos en lo que yo recuerdo cuando apareció, fue una revolución porque todo el mundo pensó que ahora sí ya se acaba el mundo por esto. Inteligencia artificial. Ay, qué buena es. Iniciada por Stanley Kubrick, terminada por Steven Spielberg. Creo que llega en uno de esos momentos cruciales a la historia. Creo que es del 2003, 2002, no, 2001, 2002. Creo que la tengo por aquí. Sí, ha de ser uno de esos años. Bicentenario es del 99. Sí, esa es un poquito más viejita. Puta, es que tengo muchísimas. Y bueno, en esta vemos a un niño que pues lo venden como tal, como un niño de compañía, como un hijo 2001. del 2001, como un hijo adoptivo para Sí. estas familias que necesitaban la presencia de un niño, Compañía. de lo que te compañía al hablaba, final, ¿no? de lo que Terminamos- te hablaba. Y bueno, por aras del destino, deja su hogar, se pone en va con Ted, el osito, bueno, tiene Tiene un osito, oso, sí. conoce a Jude Law, que Que es como un mentor. es un ¿no? chichifo. como- No, sí, yo diría, es un como- pimp. Es un pimp. No, pues es que no. No, Es un chulo. Es un chulo, sí. Es un droide prostituto. O sea, Sí, es sí. que eso es a Sí, lo sí, que sí. se dedica, ¿no? De compañía y de placer. Sí, yo también me puse a pensar en eso, Lucifer, y no es creo que buen momento para pensar cómo. Está bien, aunque te digo, yo creo que eso va a ser una de las, no grandes por buenas, sino de las grandes aplicaciones que van a usar en la tecnología en el futuro. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Oye, pues es que si te instalan un pistón allá abajo, pues imagínate, no le fallas. Pues sí, pero o si te instalan a alguien que te dice sí me encanta todo el tiempo. Oye, nosotros tenemos, hablando de eso, y saludos a Bomber, tenemos a un cyborg mexicano. El cyborg El mexicano. cyborg sí, mexicano es Andrés García. bueno, era. Pues ya es se que murió, o creo, sea, ¿no? era Andrés García. Le Tenía instalaron un. La Postivac. Sí, saludos a Bumper que hizo un comercial al respecto. Ah, sí. Sí, luego te lo voy a mandar de bomba de vacío. Ay, perdón. Pues bueno. Eso es editarlo. Pero bueno. Otra Ese sí, película. sí. Sí, esa sí parte. Ese sí, Edith. Sí, salió. Ya no lo volvemos a decir. Bueno, Bueno. de acuerdo, nos vamos con otra, creo que clásica, Terminator. Todo el tema de Skynet creo que ha sido. Y viéndolo desde el punto de vista de Skynet, ¿no? Ya la parte que llega el Terminator y todo eso me parece que es diferente, pero Skynet, que lo ves mucho más en Terminator 2, ves más esa, y obviamente en el futuro, en las demás películas, pero en Terminator 2 ves el génesis de esta inteligencia artificial que empieza a pues implantarse poco a poco, en todos ¿no? los robots. ¿no? Y cómo se desarrolla, cómo se autodesarrolla y pasa esto de la singularidad, de que se automejora. Se automejora y dice, y los hombres, los Claro, hombres o sea, no y es un jalan, proceso, ¿no? es un ciclo Claro. infinito, literalmente hasta lograr una inteligencia superior. Que muy rápido yo creo que va a sobrepasar el hombre. Hoy, pues te hace mucho más ágil y ágiles cálculos matemáticos, recordar historia. O sea, ya funciona mejor, creo que el cerebro del hombre en ese punto. Donde no ha funcionado mejor, porque creo que no se han evocado a eso, pues es en la lógica y las decisiones, ¿no? Pero Sí. eventualmente eso creo que le van a dar al clavo también, ¿eh? Hemos hablado mucho ya de inteligencia artificial, pero ahora robots. Robocop. Robocop. Robocop es, creo que. Bueno,
Es Era un un cyborg, o sea, claro. Pero perdonando a Robocop salen muchos robots. Salen robots y en El- particular uno de ellos, al final, pues se les revela y pues se escabecha medio. Pero y le parte. digo En Robocop 2 sobre todo. En, ¿no? en Robocop, sé que es un cyborg, técnicamente no es un robot, pero el cerebro, que se lo hicieron pomada a base de vitamina de plomo, le instalan un cerebro artificial. Sí, parece que de solo es la carita, repente, ¿no? ajá, exacto, donde de repente le traía recuerditos, pero entra en conflicto muchas veces con justamente Sí, claro, las you órdenes, are ¿no? under arrest. Sí, Y- digo, al final de lo que trata es cómo sale de ser el robot para volverse una versión más humana y hacer pues el héroe de la película, ¿no? Sí, sí, Porque sí, al sí. principio es final, cuadrado, ¿no? Es un robot no muy... pues bastante apegado a la ley. ¿Tú tienes alguna otra? Yo alguna tengo otra? una que se esparció mucho, te la platicaba hace rato. En 1973 se editó una película que era emanada de muchas novelas que se llama Westworld. Ah, Se ok. hicieron varias secuelas, pero HBO para el 2016, me parece, edita la serie o una nueva versión de Westworld, que es un parque de diversiones en donde todo lo que hay son robots tematizados. Entonces tú llegas al viejo y todos son robots y tú eliges tu experiencia, ¿no? Puede ser el sheriff, puede ser la chica que baila, puede ser el renegado, el forajido, pero todo es robots. Pero la magia de esta serie, y si no la han visto, me parece bastante buena, es como hay un robot que empieza a adquirir conciencia. Y Ok, entonces, ok. a base de adquirir esa conciencia, pues hace que todo cambie y que caiga el Westworld, que es como Disney World, pero este es Westworld. Y hay el de Roma y hay el de Japón. O sea, cuando termina la serie ves que hay muchas experiencias parecidas, todas con robots. Y tanto la película original que estuve viendo ahí a cachos, así como la serie, que a mí me gustó mucho la serie, se la recomiendo mucho, estaba en HBO me parece, vale toda la pena si te gusta el rollo de los robots, porque al principio empieza la serie y no lo sabes. Digo, ahora ya te lo dije, Daumático, pero cuando empieza a verla nadie sabe que son robots. Y te van develando, ¿no? Te van descubriendo, te van dando las pistas y al final es muy interesante cómo los robots toman Toman pues, el control. toman el control, ¿no? Esa se me hace Y para los que muy tengan buena, duda, ¿no? los Simpsons la parodiaron. La parodiaron también. Cuando van al parque de la cerveza Dove. Sí, claro. Que ¿A se- los se 7 vuelven cervezas locos, o qué? sí. Cuando se vuelven locos los animatronics. Tengo otra muy buena que no se nos está pasando, pero Yo Robot o iRobot. Ay, bueno, No ese podemos es, olvidarla. esa es buenísima. Decíamos de Isaac Asimov, escritor. Isaac Asimov, película por ahí con Will Smith. Sí, Cuando sí, todavía sí. Will Cuando Smith todavía no tomaba estaba, buenas decisiones. tomaba buenas decisiones. Y bueno, pues habla igual, ¿no? De un robot que se sale de control gracias al hombre. ¿No? Ocasionado por el hombre Ocasionado y por el toda hombre. la, ¿cómo se dice? Toda la investigación, ¿no? Que tiene que hacer para poder llegar a ver qué droide fue el que... Y te tengo muchas más. ¿Quieres más? Tengo Por The favor. Companion, esta que acabo de ver por ahí en Amazon. Me gustó mucho la película, basada igual en esta idea de que te tunean a una robot y se vuelve un caos. Chappie, que se me hace Claro, una película maravillosa, donde se vuelve como pandillero el robot. Y es un giro muy, muy bonito. A mí, discúlpenme todos, a mí sí me gustó Megan. Es que es buena. No, Megan, no me malentiendan. Es A mí muy me buena. gustó, la verdad no me pareció El nada... bailecito que se avienta. Sí, está buenísima, ¿no? Y bueno, pues yo te diría que por ahí Blade Runner, Con los replicantes. cómo olvidar Blade Runner. Y hay una que, de hecho fue Bumper, creo, el que me lo hizo ver. No lo había visto así, pero me lo hizo ver. Y es toda la saga de Alien. Claro, también hay Tenemos sintéticos que no son más que robots. Así es, tenemos a Bishop, Y son a David. los creadores del Alien. Sí. Son Sí, gracias a ellos. Sí, David No, fue el que lo hizo. Y fíjate que no lo tenía tan en el radar porque los piensas siempre de esta versión de metal, Sí. pero No, pero pues. toda le la ponen- saga de Alien está acompañada Ay, androides, tanto de los efectivamente. aliens como de estos sintéticos que no son más que robots. Efectivamente, sí, Fíjate, cierto. Sí, y, buen y punto. robots de un futuro Y lejano, que de ¿no? cierta manera, si no se revelan, hacen. Pues sí se acto. revelan, ¿no? O sea, en la primera película se descompone y hace un desmadre. En la segunda película salva el día, pero Ajá. también tiene estas decisiones como raras. En la tercera película, pues es de donde sacan el dato.
¿no? De qué fue lo que pasó. En la cuarta película, no me acuerdo si... Bueno, ya aparece el malo, ¿no? Que realmente la persona de donde sacaron a los sintéticos. En la cuarta es en la del francés, tú dices. Es la del francés. Ay, no me acuerdo. Y luego por ahí, en la última, en la más reciente, en Romulus, pues es el David. El chavillo, ¿no? Sí, el Bueno, Fassbender. en David. No, yo hablo en la última, que no es la precuela de Prometheus. Sino Ajá, hablo la del francés, la del... No, la última que hicieron Romulus, que es la de como chavitos, ya es así, ya sabes, ¿no? Ya. Alien Sí, juvenil. sí. Aparece este robot que es el Que centro es del que venía, ese es el que había aparecido, creo que en la 2 Exactamente. o algo así. Y que ¿no? aparece un androide también morenito. O sea, tienes por todos lados películas. Y mientras más lo piensas, Davo, más te acuerdas de películas donde aparecen. Hay una que no, por ejemplo, hay una que me gustó mucho, que es esta animación que se llama Robot Salvaje. No sé si la viste. No, fíjate que no. Es muy linda. Digo, es un robot que cae en una isla desierta donde solo hay animales y adopta un pato. Y entonces trata de hacer que este pato aprenda a volar y aprenda estas cosas. Pero la película es, es una animación, es de niños, pero es linda, ¿no? Y ha pasado esto. Digo, ya platicamos de películas que creo que lo han, pues, ¿cómo se dice? El género lo han catapultado. Lo han ¿no? catapultado y además lo han plasmado muy Claro. bien. Y creo que es un miedo que muchos de nosotros, pues sí, si se ponen a pensar, pues es un miedo presente. Y decíamos que las grandes historias que se han hecho a través de las diferentes épocas responden a las inquietudes y miedos que están presentes. Actualmente creo que el que se te revele la inteligencia artificial o que nos caiga un meteorito o que estalle en una bomba nuclear son los tres principales miedos que tenemos ¿Sabes hoy qué? en día. Esta es una teoría mía y a lo mejor me van a tachar de una teoría tonta. Pero ¿sabes cómo creo que se van a revelar o sería la peor forma de revelarse de estas inteligencias artificiales? Cancelen en internet. No. Van a agarrar los datos de tu celular, van a agarrar tus chats de otras personas y los van a publicar en otras personas. O sea, como un Roboleak. Como un Roboleak, pero hecho adrede. O sea, si tú quisieras pelearte con alguien, solo muéstrale de lo que hablas de él cuando no está frente a ti. Y Entonces, le das leña. Así es. O sea, cuando yo hablo de Davomático y digo Davomático la tiene... No tengo efecto de... No puedes cortarlo. la tiene chiquita, pero está guapo. Y ahí, si le pasan eso, se va a enojar. Claro. Pero imagínate que si tú quieres crear conflicto, muéstrale a alguien lo que piensa de ti. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Y puede venir la rebelión desde sus teléfonos. Todo está aquí, señores. Dejen de escribir cochinadas. No, deja de... Ok, independiente, me vale madres enemistarme con la gente. Realmente si el teléfono empieza a chingar mis cosas, lo que más me temería son mis cuentas de banco. Por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, porque pues al final digo, está bien, déjenme de hablar, pero pues tengo lanita con que irme a consolar. Pero en el momento que te truenen eso... Imagínate que el dinero hoy en día es un bit. O sea, hoy en día el dinero, antes estaba en oro, que digo, pues hay reservas y demás, pero hoy el dinero son bits. Sí. Imagínate que limpias todos los bancos. Nadie tiene dinero y nadie debe dinero. Sería un caos, Davomático. ¿Con qué pagas hoy algo? Híjole, pues ¿Prestarías tus servicios? Tenemos que pensar las pompimáticas para que... ¿Medias horas de placer? Pues Pero- tendríamos que hacer algo muy desesperado, pero sí. Apagar la luz. Sí. Quitar la energía eléctrica. O Acabas cosas, con la mitad de la humanidad. más no tan aparatosas, más, ¿cómo se puede decir? Pues que no sean tan perceptibles como que te tumben internet. Que tumben internet de todo el mundo simultáneamente, vas a ver qué es lo que pasa. El caos total. Oye, y esto, pues, se han platicado, se han hecho películas, se han hecho libros, se han hecho, evidentemente, muchas suposiciones, hipótesis y todo eso, pero, Lucifer, eso ha pasado. Sí ha pasado. Hay casos documentados en donde robots han terminado con la vida de personas. Sí, estoy consciente de ello. Me da mucho miedo decirlo, Pero existe. pero existe, ¿no? Primer caso fatal documentado. 1979, esto pasa en los Estados Unidos. La víctima, Robert Williams, trabajador de una planta de Ford en Michigan. ¿Qué fue lo que pasó? Un brazo robótico lo golpeó en la cabeza mientras intentaba recuperar una pieza de un estante automático. Es considerado el primer caso de muerte causada por un robot.
Que tiene sus asegúnes, ¿no? Es un accidente, Evidentemente. pero tienes una máquina mecánica, estos brazos robots con los que arman los carros, y pues que dio un giro. O sea, no fue intencional, ¿no? ¿No? Pero el brazo se volvió ¡prac! Y le dio en su Y madre. le dio en su madre, Ahora, ¿no? Es nada como más- caerte de un edificio en construcción. O sea, Yo quiero pensar que uno de estos brazos, imagínate que te empuje y te empiece a presionar contra una pared en donde de verdad sientes que no puedes controlar esa máquina y que la máquina va a avanzar hasta perforarte. ¿Qué se debe de sentir en ese momento? Que una máquina que no hay voluntad que pueda controlarla en ese momento está por acabar tu vida y no hay nadie que la desconecte. no, porque Pobre aparte, no, o sea, el cuate. Pero creo que fue fatal. O sea, no creo que fue no fue sufriendo. Simplemente No, fue no, un no, no. madrazo Pues un madrazo y le y apagaron las luces plácalas, en el ¿no? momento. El que me habías mandado está chistosísimo. Esto pasó en una Es planta una de joya. Volkswagen en el 2015. Esto fue en Alemania. La víctima fue un contratista de 21 años. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras instalaba un robot, este lo agarró y lo aplastó contra una placa de metal. Bye. Y bye. O sea, Creo que no hay. Se acabó. Ocurrió dentro del área restringida del robot. Ok. Si ustedes han visto estas grandes plantas de ensamblaje de las sobre todo de las automotrices, se van a dar cuenta que dentro, en los robots o bueno, de cada instalación, alrededor tienen una cinta o una marcación amarilla por lo general. si no pases Que por exacto, ahí. no pases por ahí porque pues estás entrando en la zona de absoluto terror del robot. Esa fue una mención para todos los que ven Evangelion, pero estás entrando en una zona de absoluto terror. Entonces, el robot no lo asesinó, este estaba haciendo su trabajo, el güey pasó el lugar que no debería de haber pasado, ¿no? Por eso creo que podemos hablar de un accidente más que de un robot asesino. Todos estos siguen siendo accidentes, ¿estás de acuerdo? Sí. Ha habido accidentes ocasionados por robots caseros, por ejemplo. ¿Por la romba? Por la rumba. No. Una, No. una de estas atropelló a un niño y lo tiró. Ojo, no es fatal, no fue fatal. No crean que esto pasó a más, pero pues bueno, hasta la rumba puede ocasionar. Evidentemente esto puede causar por una mala programación, ingreso a zonas peligrosas sin desactivar el robot. Es lo que habíamos platicado. O sea, al final el error no es de la máquina, es humano. 100%. Ahora, O sea, la máquina no quería acabar con ellos. probablemente uno de los más divertidos de estos accidentes, ahí te va, ¿no? Una periodista explicó que por lo general sus mensajes son retuiteados por todo mundo y ella estaba hablando de un accidente en una planta de Volkswagen donde un robot había matado a un trabajador. Lo curioso es que en su nota de Twitter esta periodista se llamaba Sarah O'Connor. Es decir, O'Connor. sí, O'Connor. Pero obviamente, pues es Connor. Sarah Connor. Claro. Y obviamente pareciera la Sarah Connor de Terminator. Y fue una locura este tweet. Sí, es lo ¿Te que está. imaginas? Qué locura que una chava se llama así. Pero y aparte la entrevistaron después y dijo, pues la verdad nunca me di cuenta, ¿no? Pero imagínate que una Sarah Connor hable de que un robot mató a alguien. Oye, no sé, ¿te has topado con este meme en donde está Sarah Connor así? Y dice, Sarah Connor viéndote cómo utilizas la inteligencia artificial. ¿Tú crees que necesita la inteligencia artificial, la robótica en general, necesita una ética? O sea, ¿se le necesitaría regular todo esto? ¿Tú Yo creo crees que, que lo están haciendo? Yo creo que sí, pero tienes un problema muy serio. Yo creo que el camino no va a ser controlarla porque vas a perder el control. El camino yo creo que es educar a la inteligencia artificial y así la eduques, yo creo que nunca te vas a librar de que haya desviaciones. Fíjate. Eso es lo que va a ser el problema. Muchos programadores han estado discutiendo la posibilidad de meter límites para estas programaciones, de tal forma que no puedan tener esta singularidad de la que hablábamos, esta automejora constante de ella misma y crear que ella misma empiece a generar inteligencias aún mayores, ¿no? Y se tienen propuestas comunes, como por ejemplo transparencia, entender cómo decide una inteligencia artificial, o sea, dejar un código abierto, supongo. No un código abierto, sino ser transparente, o sea, así funciona.
Así Claro. la podemos desactivar, así la podemos alimentar. Vaya, que no existan cajas negras, que no exista misterio ante todo esto. Otra cosa, explicabilidad. Que una inteligencia artificial pueda explicar por qué hizo lo que hizo. Ok. Que esté obligada. Está obligada a justificarse en cualquier acción. Me gustó mucho en esta de Companion que hay una regla. No pueden mentir, ¿no? Entonces la agarra un policía y como sabe que no puede mentir, se cambia el diálogo y empieza a hablar chino. Entonces contesta correctamente, pero en chino, ¿no? Técnicamente no está- Técnicamente no estamos mintiendo, ¿no? Otra es la no discriminación, evitar sesgos en entrenamiento de datos. O sea, meter datos per se, no dejarle esto a alguien que vaya a modificar la intención, básicamente. El problema que todas estas leyes tienen, Davo, es que el que es falible es el hombre. Entonces, sí, puedes tener un consenso entre todos los científicos, y esto se va a ir muy, muy gacho, pero entre todos los científicos de Europa y Estados Unidos tenemos este consenso. Pero ¿tú crees que voy a decir, científicos de Asia o de Rusia tienen los mismos consensos? No, por supuesto que no. Y si nos vamos a ética, o sea, si nos vamos al tema militar, o sea, a ver, ¿quién quiere tener el misil más grande? ¿No? Ese es el punto, ¿no? Y no se lo voy a andar diciendo al mundo. Claro que no. Evidentemente no van a poner estos pinches límites. A lo mejor los ponen para las inteligencias comerciales, las que tenemos acceso nosotros, pero hay unas que nunca vamos a tener acceso. Es más, ni nos imaginamos. Ni sabemos lo que ya existen, tienen, ¿no? Yo sí que definitivamente creo que es algo muy, muy delicado, que pueden poner y proponer leyes y regulaciones, pero pues tú sabes, sobre todo en algo que tú puedes hacer desde la obscuridad de tu sótano sin que nadie te detecte, y no le vas a poner límites. Mira, por ejemplo, en la Unión Europea se aprobó en el 2024 la ley de inteligencia artificial que prohíbe ciertas aplicaciones como manipulación subliminal y exige evaluaciones éticas según el riesgo del sistema. Ok. Whatever that means. Algunas empresas publican principios éticos, pero su cumplimiento es voluntario. Pero el problema es que no hay una legislación. Pero la parte difícil de legislar esto, Davo, es que ni siquiera sabes qué están haciendo. No, por Hoy no es supuesto. como en el pasado que había una fabricota donde estaban No. haciendo armas. Hoy alguien está capturando código en su Sí, sótano. Sí, Lucifer, exacto. Y no le entendemos. Ni siquiera lo entiendes. No ¿Cómo lo vas comprendes. a regularlo? Exacto. O sea, no lo comprendemos. Hay alguien haciéndolo. No comprendemos todavía el poder de Internet. Por eso quise estudiar Te quiero un poquito preguntar, esto. ¿no podemos evitar que los niños vean páginas porque está todo abierto? Y queremos evitar que alguien capture código mal. No podemos evitar los viruses. ¿Cómo vas a prohibir lo demás? O sea, si ni siquiera lo entiendes. No, yo que te lo dije hace unos programas atrás, lo repito, yo creo que estamos parados o ya pasamos el umbral de esa nueva realidad. Y creo que debemos estar, ¿sabes qué? No les voy a decir ni atentos ni tener cuidado. No, debemos de aprender. Creo que eso es lo más recomendable. Como todo cambio en la humanidad, el tema no es desaparecerlo. Comprenderlo. O sea, no es ir a un oscurantismo en esto. Sí. Es comprenderlo, asimilarlo y aplicarlo de la mejor manera posible. Pero no te vas a librar de los problemas, Davo. No, nunca. No te vas a librar de los maliciosos, no te vas a librar de los ejércitos, no te vas a librar de las culturas. Ni las malas ni intenciones. las malas intenciones. Ni las ideologías. ni Solo nada. puedes aprender a vivir con ello y adaptarte. Exacto. Y comprender, y tratar de comprender, lo que sé que es complicado. Mira, conseguí este libro la semana pasada. Tiene muchos dibujitos, afortunadamente, porque sí se puso, sí se ponen muy técnicos en ciertos momentos. Es más, hasta había separado una hoja que les quería leer un fragmentito, pero de verdad que la información está ahí. Aquí están todas y cada uno de el funcionamiento, o al menos lo más sintetizado que se puede decir. Arkaprabho Blaumi, que es un indio que escribe esto, pero es insuficiente para una mente como la mía. Yo no comprendí el 20% de lo que este libro trae. Y fíjate que hay algo interesante que tomar en cuenta.
al menos yo hablo de tu vida diaria, mi vida diaria y la de la gente. Hoy en día, si tú no estás acercándote a estas inteligencias artificiales, si tú no estás usando al menos ChatGPT, te estás quedando atrás, ¿eh? Sí, Porque la gente ya que ganó. antes tardaba 5 días, 6 días en hacer un diseño, hoy las va a hacer en 30 segundos. es correcto. La gente que hoy te hace un reporte en Excel en 3 días, hoy lo va a hacer en 30 segundos. Sí, y lo están utilizando, lo están optimizando, están Entonces, aprendiendo a usar muy bien estas Ahí herramientas. va a ser, yo creo, hoy en día tú contratas a alguien y al menos en mi caso es muy raro que alguien no sepa usar Word y Excel. Es como extraño hoy en día, ¿no? Hoy en tu currículum ni siquiera lo pones. Creo que eso es un futuro para la inteligencia artificial. El que no sepa usar estas inteligencias artificiales. Yo creo que nos vamos a quedar hasta sin podcast, Lucy Favor, porque imagínate el día de mañana que se desarrolla esta inteligencia en donde puede recrear voces y entonces esta inteligencia conoce, fíjate esto, conoce las tendencias y lo que la gente está buscando y quiere escuchar. Y entonces vas a tener un programa de voces artificiales hablando de cosas que la gente está ávida porque es lo que está buscando en Internet. Y cuando dé el salto, porque hoy todavía, no sé si a ti te pasa, pero tú ves un logotipo y sabes que lo hizo un IA, ¿no? Claro, o sea, tiene como claro. el toque. Yo conozco un podcast que le hicieron su logotipo, la inteligencia artificial y los guiones también. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ya eso ya está. No es ahí. este, ¿eh? No es este, no es es este. este. No, o sea, sí nos hicieron ahí, pero no. Ese no es. No, este es de ronco pecho. Y pero ya cada vez ahí va, ya te das cuenta, yo creo que va a pasar esto, ¿eh? Yo creo que en el cine, por ejemplo, ¿has visto los cortos de Megan 2? Claro. Que sí, se ve sí. totalmente hecha por... Inteligencia no sé si inteligencia artificial por o CGI, por CGI, ¿no? Así yo creo que va a pasar. O sea, te vas a empezar a dar cuenta cuando algo es de ronco pecho de alguien o cuando es un argumento que ya Híjole, sabes que viene. no porque lo sé, no lo cuando sé. pulan eso, Yo no lo sé Ahí porque sí fíjate, valimos o sea, madre. esos videos de inteligencia artificial que han estado publicando, los que publicaban al principio, hace unos meses, a los que están publicando hoy, creo que ya ha habido una el mejoría. avance está cabrón. Y es Está muy menos cabrón. perceptible, cada vez es menos perceptible. Sí, sí, Entonces está creo cabrón. que debemos de comprenderla y tratar de aprenderlo lo más que podamos para que no nos vaya a agarrar como de noche y nos vaya a madrugar, ¿no? Hay por ahí una teoría, no me acuerdo exactamente cómo se llama el término, pero hay un término en donde los personajes hechos en forma digital o las personas digitales, hay ciertas características del movimiento, el parpadeo, el cómo se mueve la cara, que las hacen todavía o las hacían no ser tan claras, ¿no? Por eso tú a veces veías a alguien digital y no lo Pero entendías. yo creo algo. Yo creo que es como ese niño que hace trampa en el examen, que pudiera sacar 10, pero falla a propósito para que le pongan un 8 y no cachen que esté haciendo trampa. A lo mejor es eso. Yo ¿no? creo que esta cosa lo disimula al grado de que dice, ok, le voy a poner un dedo extra para que se enteren, porque si no quiero, no se la pongo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo crees que tarde? No, no quiero hablar del apocalipsis, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo crees que tarde en que de verdad tengamos estos robots funcionales en el público, Davo? Dramático es un robot. No, yo creo que es cuestión de meses. Es un replicante. Soy un Digo, ya hay robots que se Sí. venden. No, pero esta versión comercial como la televisión que Sí. vas a llegar al Soriana, Sí, y ahí van a tener. Te vas a llevar a la- Lléveselo al chachas. al chachas, ¿no? 12 meses sin interés. 12 meses sin interés, tenga su droide. Sí. Mire, hace muchas cosas muy bonitas. Yo creo, Lucifer, que eso lo vamos a ver en unos 15 años. 10, 15 años. 10, 15 años porque sí. O sea, sí la tecnología está avanzando, sí todo esto se está desarrollando muy rápido, pero existe un hardware, ¿no? Y pues la economía no está para andar comprando. No quiero olvidar algo. Robots asesinos, por ahí me pidieron que hablara de las fembots. Ok. Que no hay que olvidar las fembots. Sí, que, claro. aparecen en Austin Powers, pero son mucho más antiguas. Mucho. Entonces, ya la dije para que no digan que Sí, se no, me pasó. ahí Por quedó cierto. check el punto. Check. Y bueno, yo quiero cerrar con una pequeña reflexión. La pregunta no es si las máquinas pueden pensar, sino si nosotros podemos pensar éticamente al crearlas. Y ahí se Yo- las dejo.
Quiero cerrar con una frase de lo que dije al principio, Davo. ¿Estamos listos para jugar a ser Dios? Y yo no supe la respuesta. Yo no creo. Tampoco lo sé. Yo no creo, no lo sé. Y va a estar interesante. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué es lo mejor? Que tenemos asientos de primera fila para ver lo que va a pasar. Somos una generación maravillosa, Davo, nuestra edad, los 45, 50. Porque hemos vivido estos cambios tecnológicos desde calculadora hasta la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ver ese cambio, ese es lo que está pasando. Vamos a ver ese cambio y pues nada, con esto concluimos un episodio bastante, híjole, paranoico, con un futuro bastante pesimista, muy desalentador. Porque fíjate, esto es que interesante. Estaba pensando en Wall-E y todos los futuros de la gente combinados con inteligencia artificial y robots normalmente son medio caóticos, ¿no? Pues sí, pues es que ya pones literalmente tu vida en manos de una Pero máquina. damos por sentado que los robots se van a dar cuenta que somos una basura. Eso es lo que damos por sentado. Sí, que no van a poder reconocer la bondad en nosotros. Ahora, también debemos de aclarar algo. Estamos analizando el peor de los panoramas también porque de eso se trata el podcast. Ahora, si esto fuera un podcast en donde nosotros les tratáramos de mandar positivismo a sus vidas, como otros muchos que existen. Y hay muchos que hacen eso. Sí, no, y nosotros queremos mostrarles el lado negativo de esto. Pues obviamente también traen cosas buenas a nuestras vidas, ¿no? Obviamente han facilitado mucho y yo creo que en un futuro van a facilitar mucho más. No, de verdad, yo no quito el dedo del renglón de que en la medicina vienen cambios muy buenos con este tipo de avances. Cambios en donde no vas a tener que... lo costoso de tener a un médico. Imagínate al médico más cabrón que tengas en... No lo sé, en Dallas o no sé, donde esté... Tú. Yo. No sé. No, yo no. No le entendieron. Yo sí le entendí, creo. Pero bueno, tienes a este médico famosísimo que vive en Berlín y tienes a alguien en Mérida que necesita una operación y ese güey es el único que lo puede hacer. Sí. Entonces este güey en algún momento puede hacer a distancia esa operación utilizando brazos robóticos que respondan a las órdenes que él les está dando desde Berlín. ¿Sabes? O mejor aún, ya está un robot programado para hacerlo. Ya no requiere ni al médico, ¿no? Ya llega... Pero al final es como el piloto automático de los aviones. O sea, de repente hay cambios que necesitan que una mano humana tome la decisión hasta este momento. Oye, como descompusimos una vez, ahí en Estados Unidos ya hay estos coches que se manejan solos, ¿no? Ya hay estos Ubers que manejan solos, que es un ejemplo de inteligencia, ¿no? Y robot. Y entonces íbamos Julián y yo en la calle y pedimos un Uber de estos. Se para el Uber y baja unas personas y se nos hizo fácil subirnos. Porque pensamos, era nuestro Uber, sí era nuestro Uber, pero haz de cuenta que como no cerró su ciclo de bajar a la gente, cerrar la puerta y volverla a abrir y volverte a meternos, no nos metimos así como el borras, gracias, somos paisanos mexicanos, de repente iba y se paró como a media cuadra y valió madres. Y ya no nos dejaba salir. Y tuvimos que marcar porque tenía una tele, un Tesla y tenía una tele. Y marcamos. Y oiga, pues, ¿qué hace en el carro, no? Pues es que ya no se mueve. Pues ¿por qué se subió? Pues pensamos que era nuestro Uber, ¿no? Una de estas cosas donde tuve miedo de morir. La verdad, lo acepto. Pues ahí está. Cada vez que pidan un Uber, por favor, verifiquen que sí sea su viaje y esperen que termine su ciclo porque si no le va a pasar lo que el señor Lucifagor van a dar vueltas imparables en ese carrusel llamado vida. Pues bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. Muchas gracias a todas las personas que han estado escribiendo. Vamos a poner los temas que han estado sugiriendo ya en la mesa para poderles dar una mejor investigada. Y pues nada, Lucifagor, muchísimas gracias por otro episodio más. Gracias. Sigamos preocupándonos por el futuro. Hay que avanzar. Yo no creo en quedarse atrás. Hay que avanzar, Davomático, y a echarle ganas. Y comprender. comprender. Así es que, bueno, muchísimas gracias. No se olviden de ese poderosísimo like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Háganos llegar todos los comentarios. Califiquen con las estrellitas que ustedes deseen en plataformas como Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lucifagor. Gracias, Davomático. Y antes de irnos, por favor, sueñen, disfruten cuando sueñen, pero sobre todo... no dejen de crear. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.